Bueno, muy buenos días. Qué bonito, a pesar del sol que cae en Málaga y en Alaurín de la Torre, que estéis aquí, que eso quiere decir que es una religión. Seguir a Manolo Sarria es una religión. Llueva, truene, haga sol. Qué honor para nosotros, para la platea, en el 10º aniversario de la platea, tener a Manolo Sarria. No es que hayamos esperado a propósito, la verdad es que no. Pero es verdad que como era tan cercano y estaba en casa, hemos dicho, cuando toque, bien. Bueno, pues la lluvia nos ha fastidiado. Bueno, irá viniendo gente. Quiero agradecerle enormemente a esta gran persona, no solamente gran profesional, sino gran persona que yo he descubierto personalmente hace muy poquito. Obviamente, quien no lo ha visto por televisión y lo conoce de su trayectoria profesional. Desde Madrid, por ejemplo, mi padre es un fan absoluto de su programa, porque ve Canal Sur y siempre lo ve ahí. Y cuando descubren un poquito el Manolo Sarria persona, que es lo que vamos a intentar también transmitir a muchos de vosotros, que ya lo conocéis, Pepi, yo creo que lo conoce un poquito, un poquito a lo mejor. Bueno, pues la verdad es que... mucho de los aquí. Así que, bueno, va a ser un lujo de charlita y luego vamos a tomar un vinito. Gracias, Mar Ortiz, por de nuevo la platea acogernos aquí y montar esto improvisado rápidamente, porque íbamos a hacerlo fuera. Ya habrá tiempo de hacerlo fuera y unos bailes regionales que haremos. Hoy sobre todo. Hoy sobre todo. Y sobre todo el ayuntamiento, que está aquí representado, por supuesto, José Luis y Sergio y Manuel López, que te va a dar un pequeño obsequio que tenemos. Sí. Sí. Es de oro, es de oro macizo. Manolo, muy buenos días. Manolo tiene todas las condecoraciones ya de... Es hijo adoptivo de aquí. Es hijo adoptivo, ya no podemos darte. Pero esto es un detalle de la platea que... Me he dado una maguita. Como ha comentado Moisés, la verdad que es una alegría tener a Manolo aquí. Es verdad que muchas veces pues miramos fuera y bueno, vienen personajes que no conocemos y Manolo es una persona tan cercana, una persona que, como digo, es un lujo tenerlo aquí en la orilla de la Torre de hace ya muchos años y las personas hay que, como yo digo, hay que quererlas porque no solamente en los momentos buenos, sino también en los momentos complicados. Manolo siempre es una persona cercana, siempre. Se preocupa de los amigos, aquí hay muchos amigos también, especialmente aquí de la zona de Zapata, y que han hecho viajes juntos, y ahí donde se conoce bicicletas, todo. Sí, hacemos de todo. Paco dice que te coge y te cubre Es un león. Desde que puso la eléctrica, más de todo. Oye, espérate, eléctrica, todo lo que hay aquí, en este lado, las tenemos eléctricas.
suerte de conocer a tu familia, tenía un gran cariño a tu madre, especialmente también, y aquí está tu cuñada, está tu mujer, la verdad que es muy duro, ¿verdad? Y tenerte con nosotros y entregarte este detalle de aquí, pues para mí es una alegría. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Pues aquí vamos a empezar. Por supuesto, le podéis preguntar lo que queráis, porque esto es abierto. Es absolutamente una charla más que una entrevista. Y sobre todo, ya como es colega también televisivo, pues estamos entre dos periodistas entre nosotros. Bueno, pues vamos a empezar. Quiero agradecer también, entre todos los amigos que habéis venido, hay una persona muy especial que tuve el honor de conocer ayer, que es David Campano. Aquí lo veis. Este hombre es el responsable del mundo finlandés en España, es decir, del turismo de Finlandia. Tiene una pinta finlandés que no cae, que se cae por sí mismo. Estoy viendo. El padre de Ronda y él ha nacido finlandés. Así. Claro. Yo pensé, ¿cómo le saludo? Bueno, pues ha querido venir, se va para mañana para Madrid, y es un honor también porque me parece que te va a organizar un viaje a Finlandia. ¿A ti te gusta el frío? A mí no. No, pues cambiamos de ruta. Vamos a México. Entonces. Pero vamos, si hay que ir, se va. Si es gratis y todo eso, se va. Bueno, pues nada, un placer, un placer. Bueno, pues vamos a sentarnos, vamos a empezar. Venga. Mira lo que tenemos aquí, fíjate. Ya está aquí viendo. Bueno, hay imágenes que pongo de fondo, pero no más que nada para que la pantalla no esté vacía y sobre todo para ver el paso del tiempo, que está igual. O sea, que es que ves a Manolo Sarria hace 20 años y sigue igual, y eso es gracias a Pepi, que lo cuida un montón. Lo cuida mucho. La alimentación, el deporte, de todo eso vamos a hablar un poquito con Manolo Sarria. Un buen amigo, ahí lo vemos. El ciclismo para ti, yo lo hablábamos antes, Manolo, es el deporte, ¿no? Sí, en general. Es para ti algo muy importante y es lo que hace que te para jugar en los mundiales. Sí, bueno, hay gente en el fútbol ahora mismo que juega peor que yo. ¿Verdad? Yo empecé de deporte con 11 años. ¿Tú jugaste en el Alaurín? Sí, estuve aquí una temporada. Yo empecé con 11 años a jugar fútbol y cuando tenía 16, 17 años, en 18 años empecé en tercera división, la tercera división que había antes. De campo de tierra. Hombre, campo de tierra de todo. Si los campos de tierra estuvieran ahora, en los equipos de primera no se tiraba ni uno a la piscina. Ninguno. Y las botas no eran esos guantes que hay ahora, ¿eh? No. Las botas, bueno, es que nadie teníamos botas ni nada porque no había dinero ni para comer. No iba a tener dinero para las botas. Entonces allí había un señor en los equipos siempre, que era el que estaba encargado del material y todo eso, ponía una cesta de mímeres muy grande y tú cogías las botas, las que te vinieran bien. Aunque no fuera tu número. No, lo mismo jugaba con una bota que te sobraban 2 números, que te faltaba y iba con los dedos así. Eso era lo que había. Con aquellos tacos que en la Sí, tierra. de goma. Y dice, acababa con unos sabañones. ¿De qué jugabas, por cierto? Yo empecé jugando delantero centro, pero después me convirtieron en defensa central y ya terminé de defensa central siempre. Después yo jugaba al fútbol, pero además teníamos un equipo de atletismo en primera división aquí en Málaga, se llama CAIN, que es Club Atletismo Independiente de Málaga. Estuvimos en primera división mucho tiempo y todavía sigue ese club, ¿no? Entonces yo compaginaba atletismo, fútbol y cuando ya se te termina la punta velocidad, claro, entonces ya tienes que dejar eso y empecé ya con el ciclismo, la natación, el triatlón, todo eso y ya hasta hoy. Y sigo, todos los días hacemos algo. ¿Y para Los Ángeles 2028 está a punto para los Juegos? Yo estoy a punto. Otra cosa es que te llamen. Siempre. Muy bien. No, es que la verdad da gusto verlo. Bueno, vamos a conocer un poquito la persona. Estamos viendo imágenes lo vamos a ver mucho porque Manolo Sarria y Juan Rosa han sido santo y seña de la cultura de nuestro país, pero vamos a ir hablando de muchas cositas, no solamente de su faceta con el dúo Sacapuntas, porque lo que nos gusta es, pues eso, conocer un poquito a la persona. Hijo adoptivo de Alaurín de la Torre, que es un reconocimiento mayúsculo. Está la Cruz Isabel la Católica y luego el hijo adoptivo de... ¿no? Mucha gente, muchos de las personas que viven aquí en el pueblo quisieran ser hijos adoptivos. Entonces yo he tenido la suerte de que me nombraron hijo adoptivo hace ya unos años y entonces eso para mí fue muy importante en mi vida, en mi vida personal, en mi vida profesional, todo. Porque si te vienes a vivir en un sitio, porque cuando yo empecé a ganar un poco de dinero, pues yo era ferroviario.
estaba trabajando en la Renfe desde que tenía... Carpintero, ¿no? Carpintero, desde que tenía 14 años. Yo llevo ya cotizado a la Seguridad Social 60 años. Tengo 74, pues todos esos años lo tengo cotizado. Me imagino que me darán 6 o 7 mil euros de pensión. Mínimo. Mínimo. Hombre, después de 60 años, aquí llega uno y le dan 1.500 y Sí, pero siempre puede emigrar a Finlandia. ¿Allí se cotiza bien en Seguridad Social? Bastante bien. Con 60 años de cotización, ¿cuánto ganaría yo allí? Bueno, y yo empecé eso trabajando en la Renfe con 14, no sé por qué... No, por lo de ser hijo adoptivo, que sí. un reconocimiento, sobre todo Yo porque es del pueblo. Cuando yo empecé a ganar un poquito de dinero y entonces ya empecé, bueno, podemos hacer una casita más grande. Entonces vi por todos los sitios y por todos los sitios te quieren engañar siempre. Cuando te ven, uy, este tiene dinero. Este es de la tele. Sí, este tiene dinero de la tele, pero yo se lo decía mucho, digo, yo he ganado dinero trabajando, haciéndome millones de kilómetros en el Quemando furgoneta. Quemando, pero que ardió. Luego lo vamos a contar. Quemando literalmente el coche. Luego lo hablamos de... En un pueblo, el pueblo se llama Lecumberri. No, eso se llama que el nombre de Azuto, en Lecumberri, en el País Vasco. ¿Qué? Sí, Lecumberri se llama el pueblo. Y antes de llegar a Lecumberri tuvimos suerte porque pone el cartelito ese que pone el pueblo de Lecumberri. Y ahí empezó el coche a echar humo. Y digo, y empezamos, esto está echando humo, pero cada vez más humo, más humo. Y digo, vamos a aparcar el coche aquí. Y entonces entramos y los bomberos estaban a 100 metros, los bomberos. Entonces, era la bienvenida que te hacía Lecumberri. Sí. No, éramos una allí, salió el coche, no sé que yo los kilómetros, yo me he hecho muchos millones de kilómetros, entonces yo he ganado el dinero que tiene como cualquier persona trabajando, hincando el lomo, como decíamos nosotros. Entonces, por muchos sitios que iba, pues bueno, pues pensaban que yo estaba en Sierra Morena con el trabuco. Y entonces, claro, te decían, si valía 10, pues te decían 15, si valía 8, te decían 14, ¿no? De hecho, la primera casa que yo me compré fue, donde yo vivía en Málaga, pero nos compramos una pegadita a la playa en Calaflores, en la Cala del Moral. Entonces, como allí nada más que íbamos, no teníamos niños todavía, como allí íbamos nada más, cada 6 meses pues te ibas allí, en el verano te ibas allí, en el invierno pues a la casa y así estábamos, ¿no? Entonces, cuando dejábamos la casa vacía, ahora, fíjate tú el problema que hay ahora, ocupación, entonces, pero antes no te fiabas y digo, pues mire, le ponemos a la puerta una cancela por fuera de hierro, pues venga, se la ponemos. Llamo a mi hermano Juan y le digo, Juan, yo estaba por ahí de viaje, digo, llégate y mira la puerta, que venga, total, que vinieron, tal. Pues, bueno, por la puerta la van a poner el día fulano, ¿vale? El día fulano yo estaba allí. Cuando llega de la puerta me ve, dice, ¿usted no es el que vino por la puerta? No, digo, no, fue mi hermano, dice. Y me dice el pavo, con la puerta cargada, dice, si yo sé que es para ti, te cobro más cara. Me dice, y digo, vale, me parece muy bien, pero digo, pero no le quite la cuerda. No le quite la cuerda que ya no la pone, la puerta. Y claro. Bueno, pues digo, ya te la puedes llevar, la puerta. Y se la llevó, no la puso allí en mi casa. Estaba al carajo ya, ¿no? Bueno, más caro porque soy yo. Pero además que te lo dice así abiertamente. Pero ya con la puerta cargada, que no es que le tuvo que echar más hierro ni nada, la puerta cargada para desbloquear. Y digo, ya te la puedes llevar, y se la llevó la puerta, y ya no la puso. Y eso es, entonces después de muchas vueltas me vine aquí al pueblo y aquí pues me trataron de maravilla, me trataron como tiene que tratar a todas las personas, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Ni porque seas tú ni porque no seas tú, sino esto es lo que vale, pues esto es lo que hay y ya está, ¿no? Si me tratan bien a mí, vengo de Madrid. Claro, pues fíjate. Y entonces aquí llevo ya 32 para 33 años, que mi hijo vino aquí con 2 años y ha cumplido 34 ayer. Y entonces pues aquí estamos felices. Cuando yo vine aquí, mi padre se puso las manos en la cabeza, porque desde el Supersol hasta Churriana no había nada, era nada más que Olivo, donde yo vivía ahí. Mi padre, el niño, ¿dónde se compró la casa? El niño, la casa no, la parcela, allí no hay nada más que cabra y todo. Bueno, es que pasaban las cabras por allí y mira cómo está eso ahora. Fíjate, qué bonito. Bueno, y ya estaba Pepi contigo, ¿no? Sí, nosotros llevamos ya... ¿cuánto? 40, 20 tanto, ¿no? Llevamos ya 48 años juntos. Sí, es que os conocisteis muy joven. Sí. Él estaba estudiando magisterio, ¿no? Y ella, Bellas Artes, ella es, que no lo sabe mucha gente, hay mucha gente que no lo sabe porque no tiene por qué saber, pero que no conoce la vida de las personas, ¿no? Entonces,
Hay otros que sí, que se meten hasta por todos los lados y te das cuenta. Y van investigando. Sí, sí. Pero Hacienda, por ejemplo. Hacienda no es. Hacienda Hacienda está no. encima de... Pero Pepi estudió Bellas Artes, la rama de cerámica, es una gran ceramista. Tiene un torno sin estrenar. Tiene el torno sin entrenar, porque ella decidió en un momento dado de ser madre y estuvimos 14 años sin niños, pero ahí se lió pico y pala, y entonces lo dejó todo. Pero es una gran ceramista. Ella tiene 2 máster en un pueblo de Gerona, se llama La Bisbal, que allí hay un centro de alto rendimiento cerámica, allí estuvo 2 veces. O sea que es una gran ceramista, pero lo dejó todo. Bueno, tiene un mural en el colegio García Lorca, creo que se llama, que está en calle Alemania. Allí hay un mural grande que tiene pues casi 5 metros por 2 metros y pico de alto, de cerámica hecho por ella. Y otra ceramista que vive aquí, que es Sandra. Mira. Entre las dos tienen eso. Pues Mar, un día Total, vamos a hacer una exposición de la cerámica de Pepi. ¿No te gusta? Si viene ahora un finlandés y compra la... ¿No? Y bueno, y así pues llevamos ya, pues yo la conocí, yo estaba estudiando magisterio, ella estaba estudiando Bellas Artes, la conocí y nos casamos en un año. Que la gente se pensaba que es que está embarazada, ¿no? Bueno, la gente, todo el mundo. Dice... Todo el mundo. Hasta el día que nos casamos, una tía suya le levantó el vestido así para así llevar. Eso es cierto totalmente, para ver si llevaba barriga. Claro, dice, tan pronto, ¿no? Además, mi suegro, que era mi segundo padre, mi suegro lo quería y él me quería a mí muchísimo, ¿no? Sebastián, guardia civil, tipo serio. Entonces, un día, cuando le dijimos que nos íbamos a casar y tal, me dice... No hay problema, ¿no, Manolo? Digo, no, ninguno. No hay problema. No hay problema, ¿no? Dice, Entonces eso es serio. Sí, bueno, serio, como un palo, ¿no? En guardia Sí, civil. sí. No pasa nada. Bueno, ¿y por qué tantos años hasta el niño? Que Bueno, porque... veíais mucho la tele y entonces no teníais tiempo para, ¿no? No, el tema era porque, bueno, pues al principio se quedó embarazada pronto, pero abortó. Y a partir de ahí, psicológicamente, pues vino ahí una presión y entonces tuvimos 2 o 3 abortos y entonces ya hubo ahí problemas. Pero todo era de tema de psicológico, ¿no? Se quedó bloqueada y entonces, bueno. Y cuando más tranquilo estábamos tal y cual, pues... Pum, llegó la cigüeña. Sí, llegó la cigüeña. Yo estaba en Italia. Podría haber llegado ya. Pilló medio camino. Yo estaba en Italia grabando con Telecinco, que era la época porque mi Manolo nació en el 92 y nosotros fichamos en el 95, Verdugo Sacapunta, en el 90 fichamos con Telecinco. Y allí estuvimos 5 años, ¿no? Y aquello Telecinco era una barbaridad, era cuando Mamachicho, Cacao Maravillado, todo eso. Y estaba Y entonces íbamos a Italia a grabar un programa que era precioso, que se llamaba El Gran Circo de Telecinco. Porque en Italia sabes tú que hay mucha afición al circo. Y entonces hay un plato de televisión que es solo circo. Allí solo se graba circo. Entonces Berlusconi, que estaba empezando el chaval, pues estaba cortito. Entonces él tenía televisión tenía en 5 países, España, Francia, Italia, en 5 países. Entonces allí se grababa, los números internacionales se grababan todo y después entrábamos, los españoles grabábamos España, los franceses grababan Francia, tío. Y hacía 5 producciones en una, tonto que era el chaval. ¿Llegaste a conocerlo a Berlusconi? Sí, claro. Entonces, ¿era como lo conocemos en la tele? Era igual. Un hombre muy gracioso, un hombre muy puesto, muy alto, simpático, alto. Muy educado, muy bien. Muy bien. No le gustaban las mujeres. No le gustaba nada. Muy profesional, muy serio. Las mamachichos, los cacamarillos fue una anécdota. Era porque tenía que rellenar. Pues allí Pepi dice, me voy a hacer un reconocimiento y después ya me voy para Italia. Digo, vale, pues yo me tenía que ir antes. Y entonces, cuando yo la llamo, digo, ¿cuándo viene? Y dice, no voy. Digo, ¿por qué? Dice, porque estoy embarazada. Digo, ya, con el rollo ya. Y ya empezó a llorar. Pero bueno, sí, tío. Yo empecé a llorar allí. Claro, yo estaba hablando. En el 90 yo no tenía móvil ni nada, ni creo que existieran los móviles. Y estaba llamando por el teléfono de allí, de la producción. Entonces, cuando me ven de llorar, pues había allí una chica que hablaba español, le conté la historia y empezó a llorar todo el mundo que había allí. Qué bueno. Dijeron, qué gran actor es, qué gran actor. Sí, Menos mal que no fuiste allí, si no Berlusconi te echa el ojo y la hubiéramos liado. Bueno, imagínate. La hubiéramos liado. Imagínate. Qué bonito. Bueno, hemos hablado del dúo Sacapuntas, claro, te cambia la vida cuando alguien decide que vaya a un festival del humor, un ventríloco, ¿no? A Peláez, ¿no? Te dice, vete a actuar a un concurso. ¿Cómo nace la unión con Juan? Porque Juan Rosa era entrenador de fútbol, ¿no? Sí, era entrenador de fútbol. Yo lo conocía de eso, ¿no?
Además, él era pintor de coches, tenía en Ciudad Jardín un taller de pintura de coches. ¿Sí? Y entonces un día, pues, yo, recién casados nosotros, vienen amigos míos, entre ellos mi hermano también vienen amigos míos para comer a la casa y digo, la casa está pelada, no hay nada. Tieso. Nosotros teníamos 3 habitaciones y 2 estaban cerradas, unos cojines en el suelo y tal y cual. Era lo que había, tampoco. Y ya está. Y como yo era carpintero, hice algunos muebles. O sea que. El decorado. Sí, decorado. Entonces vinieron allí, pero ellos se pasaron antes por un bar que se llamaba Pepe Leche, que desgraciadamente ya no existe. Y allí me apuntaron, sin yo saberlo, un concurso de contadores de chistes, que era el concurso, ¿no? Y un día determinado dice, bueno, venga, vamos a ir allí al concurso de chistes, tal y cual, que ahí hay gente contando chistes, bueno, vamos a ir. Y yo estaba allí, pues, tomando copas y de pronto, bueno, el siguiente concursante, Manolo Sarrio, y digo, Manolo Sarrio, y yo, venga, y yo me subí al escenario. ¿Ese soy yo? Yo me subí al escenario sin tener ni idea de nada, y ellos mismos me iban diciendo, cuenta este. Evidentemente, allí estaba mi compañero Juan, no ganamos ninguno de los dos, evidentemente. Lo que pasa es que el dueño, que era un lince, Luis, era escritor. Este ha escrito un libro sobre lo de, ¿cómo se llama esto? Para armería. Este escribió un libro sobre eso, un libro bastante interesante, ¿no? Y este nos dijo, dice, ¿por qué no venís los dos a contar chistes aquí algún viernes? Dice, porque uno harto, otro bajito y puede ser simpático, todo esto, sin tener ni idea. Dice, yo no voy a pagar ahora las copas, las que tomé y tal y cual. Digo, conmigo va a ganar, pero con este va a perder tú. Con este va a tener que cerrar el bar. Y así empezamos, fuimos allí. Es una parodia que hay, que teníamos nosotros, que se llama La Sorda, que eran 2 mujeres en un La corralón. conocen, ¿no? Sí, 2 mujeres en un corralón con una boca. En el Pepe Leche la boca era horrorosa. O sea, todo lo que se contaba allí no se podía contar en otro lado. Vamos, ni en el escalón. Eso era horrorosa la boca que tenían las 2. Pero la escribió este hombre, no Luis. Ya después nosotros, cuando la hicimos ya en televisión, ya eso estaba todo rectificado y quedaban nada más los personajes, el resto ya no tenía nada que ver. Pero así empezamos nosotros, ahí en Pepe Leche, en el año 78, el mismo año que yo me casé con Pepe. Y escucha, ¿empezaste ahí a contar chistes o ya contabas chistes? ¿Fue a partir de ahí que No, a dijiste? partir de ahí, nosotros no teníamos ni idea. Nosotros lo que íbamos es la gasolinera, tú veías una cinta de chistes de Arévalo, una cinta de chistes Claro, de Pepe da Rosa. De Pepe da Rosa, había una serie de humoristas grandes que no se conocen ni nada, pero había chistes buenos, entonces de ahí íbamos sacando nosotros chistes, así. Hicimos un repertorio. Después ya con el sketch de La Sorda ya nos íbamos defendiendo un poco más. Después hicimos nosotros otro personaje, que ahí tengo una anécdota también. Se llamaba exactamente el Papa Clemente. ¿Os acordáis del Papa Clemente? Claro, el Papa Palma de Clemente, Troya. la que lió. Esa es la que lió ese. Pues se llamaba el Papa Clemente y el Monaguillo Porreta. Esa era... Vamos, que para excomulgarte de la iglesia. Yo era el Papa Clemente con las gafas esas que tiene el Papa Clemente de ciego. Mi compañero iba vestido de monaguillo entero y llevaba una lata de la San Miguel y le metía incienso y con un cigarro en la mano como si fuera un porro y empezaba a decir fumati, porrati, colocati. Con el de una marea que había allí. Y ese que estaba muy simpático, ese estaba muy bien hecho porque era en su momento el Papa Clemente. Entonces, Sí, estaba en su y nos apogeo. dice un día un amigo nuestro de Ciudad Jardín, oye, va a haber una cosa benéfica en el manicomio, Los Locos, allí arriba en Ciudad Jardín. Dice, ¿por qué no venís vosotros? Que ya teníamos nosotros cierta famita en Málaga, capital, ¿no? En el Vaticano no, porque si En el no, Vaticano no. hubieran excomulgado. Pero bueno, digo, venga. Y dice este amigo, sobre todo era amigo de mi compañero Juan, dice, vamos a hacer allí lo del Papa Clemente, que eso está muy gracioso, que bueno, vamos a hacerlo, era el momento del Papa Clemente. Llegamos allí y cuando abren el telón, nosotros tenemos una música de cante gregoriano, Claro. que era para arrancar Cuando abre el telón, el primero que sale es mi compañero, con Cifumati, Porrati, Colocati, y las 2 primeras filas eran de los curas y de las monjas que había allí. No veas. Y hace la cortina así, y se abre, y nada más que sale mi compañero, Cifumati, Porrati, ¿cómo se viaja? Y hace la cortina. Se acabó el número. Y no veas.
Tú aún Y entró- debes recordar la cara que pusieron los curas. Bueno, yo es que nada más que vi la cortina abrirse y cerrarse y digo, ¿qué ha pasado? Yo digo, a ver, algún problema ha habido. Y subió un cura, no tenéis vergüenza, tal y cual. Y el otro, el cabrón, el que nos metió allí meado de risa en la esquina, ¿no? Que sabía lo que había. Ahí se podía haber acabado la trayectoria del dúo. Hombre, yo digo, me lo Ya con nunca más esto, cuento ya, chistes. que va. Tú siempre has reivindicado la figura del contador de chistes, no del monologuista, que es diferente. No. Que el monologuista no tiene que ver nada con un humorista. No. Explica historia. Hoy está en las redes sociales y por TikTok tú Sí. cuentas una cosa 10 veces, ya te hace famoso y sigue. Me ha pasado en el supermercado esto y ya está. Eso, y ahora mismo puede haber 2 millones de monologuistas, tal, pero está bien, todo el mundo se tiene que ganar la vida, pero después tienes que defender tú 1 hora y media en un escenario. Eso es lo más. 1 hora y media no la defienden los monologuistas. Y además no veas, porque mira, toda la estructura de la feria de todos los pueblos del mundo son el escenario, las 2 primeras filas de niños. ¿De cura? No, de niños. Que es peor, los niños ¿Qué peor que los peor, curas. los niños peor? De niños. Las 3 o 4 filas después de todos los abuelos. Detrás de los abuelos, los que están comiendo, tal. Y al fondo los borrachos en la barra. Esa es la estructura de todas las ferias. De todas. Para que luego digan que no es clasista la feria. Hombre, por favor. Entonces tú llegas, yo llego a una feria, yo con mi compañero yo tenía menos problemas, pero ahora que voy solo, yo llego a una feria, entonces empiezo y cuando veo que no funciona, tiro por aquí, cuando veo que no tiro por aquí, hasta que cojo la onda ya sigo, ¿no? Pues te tienes que comer 1 hora y pico, casi 1 hora y media. El monologuista, como tiene un monólogo, lo tiene que empezar y terminarlo. Porque yo estoy contando la historia de este trofeo, yo cuando lleve más de 10 minutos contando esto, ya que cuento de esto. Claro. Entonces, tengo que tener varios monólogos hilados, pero que esto te puede funcionar, pero si a los 5 minutos de empezar la gente hace así, tú ya no puedes quitarte del medio y irte a otro lado, tú ya tienes que seguir con ese monólogo, porque si no dice... Eso lo único que lo hacía muy bien era Chiquito de la Garza. Chiquito de la Garza contaba un chiste que no se sabía, que no se lo sabía, no ¿no? sabía nunca los chistes, y entonces se pasaba de uno a otro como le daba la gana, la gente se partía de la risa, terminaba el espectáculo y la gente se ponía de pie aplaudiéndole. Eso yo no lo he visto nunca, no me con Chiquito. Chiquito era un crack para eso. Sí, vamos a hablar de Chiquito porque yo creo que hay pocos personajes tan populares en la historia de España que es que cambió el lenguaje de la gente. Total. Pero ese lenguaje era un lenguaje de Málaga, ¿eh? Mi padre hablaba así. Sí. Mi padre hablaba, ¿te da cuenta? ¿Te das cuenta? Y yo, mi padre hablaba así. No, Todas las personas muy mayores de aquella época, era un lenguaje que esos vocablos y ese lenguaje popular era muy típico de Málaga, del Perché, la Trinidad, toda esa parte. Mi padre era de allí. Y entonces se hablaba así, no era seguido todo, ¿no? Pero lo que pasa es que ya chiquito, cuando vio el tema, ya empezó a meterle cosas, que si la venetérica, que si lo otro, que de Greenhammer. Fistro Bambino. Sí, ¿Cómo sí. conoces tú a Chiquito? ¿Cómo? Yo Chiquito lo conocía desde antes de empezar en el humor nosotros. Porque era cantador flamenco, sabido por todo el mundo. En Japón era Dios. Japón te contaba la historia de Japón, pero Chiquito lo conocía yo, además porque mi hermano Pepe, que es gestor, que tiene la asesoría, mi hermano Pepe, cuando Chiquito empezó en televisión, le estaba arreglando los papeles para cobrar la pensión no contributiva. Ah. Le estaba arreglando mi A hermano los Chiquito. papeles. Y entonces, en ese impasse de tiempo, aparece Summer, que lo ve, se lo lleva a televisión, de golpe, ¡pah! En el minuto 1, pegar pelotazo, Chiquito para arriba y ya ni pensión contributiva ni nada. Pero ahí yo lo conocía Chiquito de mucho tiempo. Y no sabía los chistes. No. Y cómo, cuando estabas con él, la verdad es que hemos visto, tú te dejas guiar por lo que él va diciendo y ¿Con quién? Con Chiquito, cuando habéis hecho algún sketch juntos. Sí, bueno, Chiquito. Mira, yo te puedo enseñar que tengo yo guiones de la Nochebuena en Canal Sur, que hemos hecho muchas Nochebuenas, y siempre había como una historia y le iban mezclando canciones, cantantes, pero era una historia. El Chiquito de la Garza, yo tengo los guiones en mi casa y cuando él tenía que hablar pone nosotros Juan, Rosa, Manolo Sarria, todo lo que fuera, Chiquito, y al lado lo que ponía era unos paréntesis y ya está. No, pues ni te lo puedo asegurar. Sin guión. Sin guión. Él llegaba allí y decía, no, yo voy a contar esto, y a lo menos venía al cuento. Y le preguntábamos al Chiquito, mira, ¿qué ha pasado con el pavo? Que le han metido en la iglesia. Sí, el pavo lo quemado allí. Uno que había. Y ya está. Y, bueno, pero como ese era el Chiquito, pues
aquello funcionaba estupendamente luego. Yo hace poquito, hace un par de semanas, estuve con Bigote Arrocet y me explicaba también, todo el mundo adoraba a Chiquito. Y decía, una película, él rodó 3 con él, la del Conde Moris, dice, era horrible porque no sabías por dónde iba a salir, no se sabía el guión, Bueno, de repente salía. Pero si eso te lo dice Bigote Rocé, entonces yo no quisiera estar en la piel del director de la película. No, se volvía loco. Porque, literalmente es que se volvía peor que loco. los hermanos Marx. Pero decía. Bigote es que no se sabía tampoco los guiones Nada. del 1, 2, 3. No se acordaba nada. Entonces, imagínate los dos. Sí, sí, imagínate sí. los dos allí. Di- Bigote, nosotros con Chicho Ibáñez Serrador teníamos que saber hasta las comas. Porque tú podías improvisar antes. En el ensayo ya se ensayaba con todo lo que tú ibas a improvisar. Él no admitía nada que no estuviera supervisado Muy por estricto, Chicho. claro. Entonces, yo tengo los guiones eso en mi casa, los originales. Y entonces él me mandaba los guiones, yo al lado, en el margen que tiene siempre el papel, le ponía lo que yo creía que podíamos decir, algún chiste que se nos ocurriera, y se lo volvíamos a mandar todo esto por correo. Claro, No había nada. Entonces, Chicho ya nos mandaba el guión rectificado, si él quería oportuno o no, ya nos lo mandaba rectificado. Y a partir de ahí, tú ya no podías ni una coma. Ni una coma. Bien, esto era para todo. Se hacía el ensayo general y después se grababa. Bigote Rosé no se lo sabía ni en el ensayo general ni luego. Pero además era muy inteligente y empezaba a decir su cosa. Cuando ya se quedaba pelado, entonces empezaba, Mairu, cha, 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 Mairu, cha, ese cha, era, cha. ese era. Piticlín, piticlín. Y ahí, con esas dos cosas de Mairu, cha, 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 y piticlín, piticlín. Mayra Comején me da de risa y ya Pero está. Mayra Comején es la mujer más inteligente que he visto yo en mi vida. Ella se sabía el guión completo del 1, 2, 3, el suyo y el de todos los que habíamos allí. Se sabía el guión completo. En el momento que nosotros fallamos en cualquier sitio, ella salía al paso. Improvisaba. Pero salía al paso por donde tenía que salir, no lo que a ella se le ocurriera. Se sabía el guión de todo, eso es muy difícil. ¿eh? Sí, sí. Y el guión del 1, 2, 3 era un tocho, sí. No, y muchos personajes, Raúl Sende, estaba... Todo. Entonces Ángela. sabía el guión completo de todo. Y ella entraba y metía sus cosas cuando tenía que hacer eso. Era una señora. Lo que transmitía además como presentadora, ¿eh? Sí. Te reías con ella porque tenía una risa muy contagiosa Sí. y como espectador te reías más si ella se reía además. Y Oye, mi compañero le decía Doña Magra. Doña Magra. No le decía Doña Mayra, decía Doña Magra y ella se me daba de risa con eso. ¿Y cómo se fija en vosotros? Fijaos, es que es mítico, esto es parte de la cultura de nuestro país. ¿Cómo se fija en vosotros, Chicho, y cómo os da la oportunidad Sí, pues de cambiaros la vida? sí, sí, Cambiar la vida, totalmente. Tan cambiada la vida que yo ya llevaba 6 o 7 años con mi compañero tal y cual, y yo llegó un momento que le dije a mi compañero, digo, Juan, yo ya voy a dejar esto, ¿no? Esto sería terminado agosto, entonces digo, yo cuando llegue, nosotros siempre en Navidad hacíamos una gala de Nochevieja y todo eso en algún sitio y tal. Digo, yo cuando llegue la gala de Navidad, esto ya ahí corto yo, porque era lo que ganaba, era nada, y entonces yo Que estaba... Pepe me reclama en casa y eso. Hombre, es que era lógico, yo me caso el mismo año que yo estoy con Juan, entonces conforme iba avanzando un poquito la cosa, pues era menos fines de semana en tu casa, pues yo después, la semana yo estaba trabajando en la Renfe, ¿no? Entonces digo, yo ya lo dejo, y él no quería, no, hombre, Manolo, digo, yo lo dejo, tú te buscas la vida y ya está. Entonces, en septiembre, octubre, nos llama Antonio Rodríguez de Espectáculos Mundo y nos dice, Manolo, ¿cómo tienes tú tal día en el calendario? Y digo, pero esto, Antonio, que lo voy a mirar. Yo tenía una libreta que... Voy a mirar la agenda. Voy a mirar la agenda. Y yo empiezo a decir, todo vacío, no había nada. Pero además hiciste un momento de pausa para... Hombre, claro, había que ponerse en el Había que papel. ponerse, un momento, lo Digo, miro. pero usted, Antonio, que voy a mirar a ver cómo está la cosa. Y digo, pues mire usted, esos días que usted me pide no hay nada. Después hay mucho cubierto, pero esos 2 días no tengo nada. Dice, pues bueno, pues mira que nos llaman para ir al puerto de Santa María, que hay allí una presentación de un coche que se va a hacer, de un Peugeot. Y entonces necesitan gente que esté directamente relacionada con el mundo del espectáculo, porque allí va unas movidas y tal y cual. Dice, nos van a pagar 2 días, como si fuera una gala nuestra, y un hotel de 4 estrellas que hay allí. Yo cuando escuché el hotel de 4 estrellas digo, vámonos. Vámonos. Pero yo no había estado en un hotel. Tú habías visto muchos hoteles de 4 estrellas. Yo no había estado nunca en ningún hotel. Y digo, vámonos, y nos fuimos allí. Y entonces cuando llegamos allí era Chicho que estaba organizando todo eso. Entonces allí habíamos 2 autocares de gente
que llamamos de aquí, gente, había de Fuengirola un grupo que iban vestidos de bandolero y cantaban, había Pepe Ortiz, que era un humorista aquí de Málaga muy mayor, había una gitana que era muy graciosa, Pepa Vargas se llamaba, y entonces esta mujer era para comérsela. Esta tenía un arte intrínseco de ella, que no hacía falta ni contar chistina, evidentemente, era muy graciosa. Y a esta la pusieron a escanciar vino, una copa, y le echaba con la venencia así para arriba. En el escenario. No, en medio del público. En medio del público. Chicho era todo en medio del era público. todo. Mesa sentada, todas las señoras muy bien puestas, los señores todo aquí, todo muy bien preparado. Entonces, Chicho organizaba una movida incontrolada, pero controlada por medio de toda la gente. Parecía espontáneo, pero estaba Entonces aparecía Pepe Ortiz con un burro, con unos cerones por medio del público. Maravilloso. Sí, salían los bandoleros por otros sitios corriendo, pegando gritos, todo esto, y después se ponía en medio a cantar. Salía esta mujer con la venencia y decía así, y entonces el vino, era un vino que no era vino, era la tinta esta que luego se te borra, y le echaba así el vino encima a un tío, lo ponía perdido. Y a nosotros nos puso, a mi compañero y a mí, con la cabeza de un toro que lleva un palo así con una rueda, y nosotros llevamos 2 cuernos con 2 niñas vestidas de flamenca al lado. Los colores de la Peugeot en aquel tiempo eran amarillo y azul. Entonces llevaban una anilla, se la daban a la señora, tiraban así, si entraban en el cuerno del toro, pues se le daba una botella de vino ahí en el lugar. Esa era la historia. Qué bueno. Y dice Chicho, no me gusta nada. Y digo, bueno, me da igual, yo voy a cobrar y me voy a mi casa. Dice, ¿ustedes en qué trabajáis? Digo, nosotros somos humoristas. Soy humorista, ¿vale? Dice, pues, hacer una cosita que dure como 1 minuto y ahora me decís lo que es. Entonces nosotros nos fuimos. O sea, teníais que inventar una historia. Sí, pero mi compañero y yo teníamos una cosa hecha de torero, que era un torero muy malo, yo era muy bueno, y entonces así, yo lo metía unos cogotazos, se cagaba. Entonces digo, Juan, pues cogemos esto, cortamos la parte y dejamos la parte mejorcita, venga, vamos a hacerlo, siempre lo hicimos. Y nos llama Chicho y dice, ¿estáis ya? Digo, sí, pues venga a hacerlo. Y entramos nosotros y contamos esa historia. 2 cogotazos a Juan revoleado en el suelo. Y Chicho me da de risa y dice, vení para acá. Y entonces había una mesa y en la mesa estaba José Antonio Plaza. Antonio Plaza era. Sí. Antonio Plaza. Estaba Mayra. Estaban allí. Sí, estaba allí todas las personalidades, estaban ahí sentados en una mesa, todo muy serio. Estaba Lina Morgan, estaba también la otra vez de grande, yo es que para los nombres soy muy malo, no me acuerdo ya. La otra vez de Parito, esto. Norma Duval. Norma Duval, allí estaban todos. Y dice, hacer lo que habéis hecho antes. Y lo hicimos allí, se partían de risa todo el mundo. Y dice, pues esto es lo que vamos a hacer. Vale, pues hicimos que yo terminó, ¿verdad? Y cuando ya terminamos, nos íbamos a pedar, nos dice Mayra, ya nos veremos en el 1, 2, 3. Digo, vale, muy bien. Ya nos veremos en el 1, 2, 3. Sí. Ahí lo dejo. Ya nos veremos en el 1, 2, 3. Cuando el 1, 2, 3 era el programa. Era el programa. Era el programa. Digo, ya nos veremos en 1, 2, 3. Bueno, total, de esto pasaron unos meses, mi compañero muy ilusionado con esto, yo pasaba del tema. Y en un momento determinado, cuando yo le dije a mi compañero que ya yo me iba a estar, pues como en diciembre, 1 de diciembre, me llama Antonio Rodríguez y me dice, Manolo, que tenemos que ir esta tarde a ver a Chicho Ibáñez Serrador, que está aquí en Málaga y quiere hablar con vosotros. Entonces a ti ya te entra ya. Hombre. Yo digo, bueno, a ver lo que nos cuenta a ver lo que quiere. Pero él ya no venía a contar nada, él venía ya con el contrato para firmarlo. Anda. Venía así, ¿no? Queremos empezar con vosotros, tal y cual programa, porque soy un dúo que trabajando un poquito se puede poner. Bueno, entonces nos fuimos a Madrid, estuvimos allí 1 semana allí con él, preparando el tal. Y ¿Quién estaba más ilusionado, Juan o tú? Juan. Sí, Juan, porque yo aquello... No es te que yo tenía un lastre, que era, mi familia son todos ferroviarios, por parte de mi padre y de mi madre, todos. Pero tíos, sobrinos, primos, claro. Todo el mundo. Nosotros llegamos un día en mi casa a juntar casi 800 años trabajando en Renfe, entre toda la familia. O sea, te llaman Manolo Sarria Renfe. Renfe. Entonces, yo tengo todavía en mi casa herramientas de la Renfe que me traje cuando me vine. Claro. Y entonces, claro, el lastre era a ver cómo me voy yo de la Renfe, ¿no? Claro. Porque eso estaba muy arraigado, ¿no? Entonces, cuando ya tuve que irme a Madrid, bueno, a Madrid yo no me he ido nunca, pero cuando me tuve que ir a la televisión,
Entonces yo pedí, el primer año estuve yo sin pedir nada. Me iba a trabajar por ahí, después a trabajar en la Renfe, después ya pedí una excedencia y ya después me fui. Pero ese año fue... Cuando sale el contrato que os llevan para allá. Sí, y cuando salimos nosotros, el primer día que salimos en televisión, al día siguiente estábamos en todas las revistas de este país. Sí, sí, sí. En las portadas de todas las revistas de este país, que también las tengo yo en mi casa. Yo tengo en mi casa para que Joaquín haga aquí 6 o 7 museos, ¿no? De cosas que hay. Sin duda. Sin dudarlo, porque hay muchas cosas que la gente desconoce. La gente, por ejemplo, puede desconocer que nosotros tenemos un disco de oro. Un disco de oro de chistes. De chistes. Que eso no sé si lo tiene alguien. Eso yo creo que no tiene nadie. Nosotros tenemos un disco de oro de chistes. Nosotros tenemos... El TP de oro. TP de oro. Al personaje más popular. Más popular del año. ¿Cuánta gente veía el 1, 2, 3? 25 millones. 25 millones de audiencia había. ¿Y cómo se gestiona de un día estar en Pepe Leche al día siguiente? Al día siguiente verte tú en todas las portadas. Además que nos vimos nosotros, porque nosotros íbamos andando, y a nosotros no nos conoce nadie, por la calle que no te conocía nadie, pero va andando y ves todas las revistas 10 minutos, lo otro, el TP, lo otro, ¿esto qué es? Todas las revistas, y te queda como un choque ahí, ¿no? ¿Y Juan qué te decía? Mira. Pues sí, Juan estaba muy ilusionado con esto, ¿no? Pero yo decía, veremos a ver cómo va a terminar todo esto, ¿no? A ver cómo acaba esto. Claro, a ver cómo acaba todo esto. La gente, por ejemplo, no sabe que nosotros tenemos en la falla de Valencia, tenemos un ninó. ¿Indultado? Sí. Tenemos un ninó indultado, yo tengo la fotografía en mi casa, un ninó precioso, vestido así de torero. Y hay muchas cosas que se desconocen. ¿De popularidad? De popularidad. Y por la calle la gente os paraba y Sí, que bueno, no era cuando todo el mundo podía hacer fotos, con lo cual era el autógrafo, ¿no? Autógrafo. Sí, pero a mi compañero le gustaba tanto el cabrón que él tenía una bolsita aquí y la llevaba llena de fotografías. Claro, como Siempre, los futbolistas. Siempre. Y entonces cuando llegaba uno, y además él sabía que si le daba la foto a una persona adulta, se la firmaba, pues ahí quedaba. Pero él sabía que si le daba la foto a un niño, a la milla llegaban 50 niños para pedir la foto. Y él estaba ahí en su mundo, ¿no? Estaba ahí. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Bueno, ¿y qué os dijo? Mayra te recordó, ya te dije que vendría ahí al 1, 2, 3, ¿no? Sí. Y el primer programa, ¿cómo recuerdas ese primer programa al lado de los mitos y sobre todo a las órdenes de Chicho, que todo el mundo que ha trabajado con Chicho pero, dice, muy estricto, totalmente. pero muy respetuoso? Yo vengo de esa escuela. Yo vengo de la escuela de Chicho Ibáñez Serrador y a mí me gusta esa escuela. Y yo probablemente será por el llevar tanto tiempo en televisión por eso, porque yo vengo de esa escuela, ¿no? Y hay programas de televisión que tú dices, esto es picadora, una picadora, hay otros programas de televisión que son más serios y son más trabajados. Yo vengo de esa escuela, ¿no? Programas de picar piedra. De picar piedra y de que el resultado al final, pues lo que era, el 1, 2, 3, ¿no? Y yo vengo de ahí, de esa escuela, ¿no? Y entonces te encuentras el programa que, como digo yo, una batidora que dice, a ver cuándo termina esto pronto y me voy a mi casa, ¿no? Porque eso no tenía sentido ninguno. Y os dejaba, porque lo del 22, y claro, ahí estamos viendo cómo le pegaba. Bueno, eso es ya yo solo en el hormiguero. Sí, eso ya en el hormiguero, porque estamos viendo alguna mezcla. Sí. Pero en los números del dúo Sacapunta, el 22, que era lo que la gente esperaba en el momento en que aparecíais, cómo está la plaza abarrotada, ¿eso es invención vuestra? ¿Era un guión que os imponía? En el guión de Chicho no había nada de eso, pero esos latiguillos que iban saliendo. Lo que pasa es que nosotros estábamos, cuando no nos conocía nadie, antes de grabar el primer programa, nosotros estábamos en un hotel que hay frente, un hotel chiquitito, frente de la Plaza de Toros Las Ventas. Y entonces justo frente del hotel había un bar y allí se ponían a comer los reventas, se ponían a comer toda la gente relacionada con el mundo del toro. Nosotros no nos conocía nadie, estábamos allí comiendo también y tal. Al día siguiente grabábamos el programa. Nosotros el programa no lo sabíamos de memoria, pero de delante a atrás y de atrás a adelante todo y por el medio, ¿no? O sea, sabía de memoria porque tú no podías fallar allí. Entonces estaba allí comiendo y uno de los señores que había allí le preguntó a otro, dice, ¿cómo estaba hoy la plaza? Y dice, bueno, la plaza hoy ya estaba abarrotada. Le digo, y entonces eso se nos quedó a nosotros. Claro. Que eso se da mucho aquí en Málaga, decir, gusta la cosa así, claro. pero antes del 1, 2, 3, no, antes de nosotros, ¿no? Pero allí lo escuchamos nosotros y digo, hostia, esto se lo podíamos decir a Chicho, se lo contamos a Chicho y dice, hostia, esto está muy bien, lo vamos a meter. Y en el ensayo lo metimos y funcionó bien, mira, todavía. ¿Cómo funcionó? Estamos viendo aquí, qué arte bailando. Perdona. Escucha.
Perdona. Aquí hay un tango, no se escucha ahora, porque Sí. un tango, un salsa, o sea, vamos a ver. Ahí aprendí yo 17 bailes latinos. 17. ¿Cómo fue que te liaron para eso? Eso fue una representante que tengo yo en Madrid que mueve las televisiones, se llama Yolanda Rubio. Y entonces me dice, Manolo, vamos a ir a un programa de televisión que se estaba haciendo. Pero antes de este programa se hicieron algunos que eran especiales. Sí, de la Gala De FAO, la Gala FAO y sí, todo se eso. hacía allí. Y entonces llevaban allí mucha gente así conocida y me llevaron a mí y me funcionó bien. Sí. Y entonces me invitaron para la quinta edición. Y la gané yo. Esa edición la gané yo, pero yo ahí curraba como vamos, ¿Qué te gustaba bailar más? el ¿Tango? tango, el tango y con esta niña. Esta niña era para el tango, porque allí había muchas bailarinas y cada una estaba especializada en una cosa. Claro. Esta niña era tango, paso doble y tal. Después había otra, Anita, que era brasileña, que había ganado 3 veces el campeonato del mundo de salsa. Era una muy bajita, muy manejera, y entonces Poti, que Sí, pues, sí. es un cabrón, porque a mí me ponía con la niña tirarla para arriba, y digo, Poti, pizza, digo, ponle tú a los demás, dice, los demás no pueden, tú sí, y me ponía a mí unas coreografías que yo era una historia, no me subí para arriba y tal, pero posiblemente sea quitando el 1, 2, 3 de lo más bonito que he hecho yo en televisión. Hombre, y lo Eso. más novedoso, te iban a decir, Pepi, que iba a bailar. ¿Baila así de bien o es que se tuvo que aprender? Yo no bailaba nada, yo bailaba como baila todo el mundo, la discoteca así, con el bueno, sí, Ya está, ese lo era el básico, baile. vamos. Lo básico. Pero después llega allí, yo que vengo del mundo de la competición, entonces yo he sido siempre muy competitivo y cuando yo voy a un sitio de esto voy a ganar. Después si gano o no gano es otra historia, pero yo voy allí a ganar. Entonces conmigo estaba Julio Iglesias, hijo, Ajá, estaba Xavier Dertel, sí, estaba Jesús Álvarez sí. y yo de masculino. Y después mujeres estaba Victoria Vera, Ujú. estaba Toñi Salazar de Sí, Azúcar de Moreno, Azúcar Moreno. estaba Carmen Janeiro y Esther Arroyo. Ajá. Esther Arroyo tenía mucha confianza con ella porque yo la conocía de mucho tiempo antes, ¿no? Y entonces, pues allí Julio Iglesias no ensayaba. Y yo me venía aquí con la bailarina, pues siempre la bailarina te la mandaban contigo a tu tierra. Claro. Entonces a ella le daban, entonces yo tenía que ensayar todos los días 1 hora. Pero yo le decía a ella, digo, ¿tú qué vas a hacer ahora? Y dice, yo me voy a quedar aquí en el gimnasio. Y digo, entonces yo me quedo aquí y seguimos bailando. Venga, y yo me pegaba 3, 4, 5 horas bailando todos los días. Entonces cuando yo llegaba allí, el baile lo tenía yo, que yo era Fred Astaire. Exactamente. Eso te iba a decir, ya. Claro. Echadme lo que Echarme queráis. lo que queráis. Y además, eso te daba la posibilidad de la pirueta, pues y tú más soltura. Claro. Pues si no, tú ibas a ir... Y Poti te decía, ¿ves cómo puedes? Claro, y cada vez... Te lo ponía pero más peor difícil. que Poti hay otro coreógrafo que nosotros le decíamos gitano, de aquí de Málaga, que en la espalda tiene un cautivo tatuado desde el cuello hasta el culo. Lo tiene tatuado entero, la espalda del cautivo. Y ese daba leña casi más que Poti, ¿no? Porque Poti era el que organizaba la coreografía, pero después gitano era el que te machacaba. El que machacaba. Y bueno, y continúa en la televisión, ahora lo hemos visto hace un momento, entra en el mundo de... ¿Te ha gustado mucho la televisión? Sí. Más que el teatro, a lo mejor, ¿no? Que podía... No, no te creas, a mí lo que más me gusta en el mundo es el teatro. ¿Sí? Sí, trabajar en teatro es otro mundo. Eso no tiene nada que ver. La televisión luego, bueno, pues la televisión está bien porque te da visibilidad, te da tu sueldo, te da tus cosas. El mundo del teatro es más ingrato en ese tema, pero es donde mejor se trabaja. Porque tú estás en el mundo del teatro y tú sabes que la gente que está allí han pagado una entrada y van a oírte. Claro. En la feria no. En la feria la gente está allí, y este quién es, el chalao este, y ellos siguen con las copetas, esto es la feria. Entonces, el que tú estés en un teatro que la gente ha pagado, entonces yo en una feria mismo puedo estar 1 hora, en un teatro estoy 2 horas y pico, y está allí a gusto y está haciendo... Y que el público es diferente cada día. Totalmente. Oye, hablábamos antes de lo de quemar el coche, era por los bolos, no porque fuera, Claro. no porque vaya muy rápido, sino por la cantidad de bolos que hacíais en un año. El momento 1, 2, 3, llegasteis a hacer hasta la extenuación por toda España. Ese año hicimos nosotros 217 bolos. 217. En un año. 217 bolos más los programas del 1, 2, 3. Por toda España. ¿Había algún pueblo perdido donde... Entonces tú decías, yo qué hago aquí, pero te querían ver. Y Lecumberri mismo. Lecumberri, por ejemplo. Y otro pueblo que también se me quedó era Carcastrillo. Carcastrillo, un pueblo por ahí de Navarra también. Porque por allí, por aquella zona, hay muchos de toros. Y entonces, yo llego allí al pueblo, digo, bueno, con
concejal, hombre, da igual, llegamos allí nosotros. Y dice, nosotros queremos que hagáis lo de los toreros. Y bueno, pero nosotros tenemos más cosas. Dice, no, lo de los toreros nada más. Digo, pero los toreros nada más dura un cuarto de hora. Dice, pues eso. Digo, vale. ¿Para qué más? Digo, vale, bueno, pues si usted es lo que quiere que yo haga eso, pues ya está. Y pues nosotros ya habíamos cobrado antes de ir. Y entonces digo, bueno, ¿dónde el escenario, el teatro? Dice, no es allí. Era un escenario que era la mitad de en medio de la calle, donde la gente se refugiaba de los toros que pasaban. O sea, imagínate el tema. Dos micrófonos como estos que nos pusieron, no había ni luz ni nada. Y en un momento determinado, antes de los dos altavoceros como esto, es que la calle era una calle nada más. Y vosotros ahí Una calle, nosotros aquí en medio, con unas maderas que había así por delante, otra madera por detrás, la gente refugiada allí en las maderas, la gente no sabía del taco de gente que había allí metido por medio, y nosotros hicimos lo de los toreros, 10 minutos, 15 minutos, la gente allí lo flipaba, y cuando terminamos de los toreros, bueno, señores, que ya arrancan los toros, y nada más que decía arrancan los toros, chupinazo, y la gente corriendo por medio de la calle, y esto pues, Carcastrillo. Y otro pueblo que también me quedó se llama Tamarite de Litera. Pero ese pueblo existe. Buscar lo que existe. Tamarite de Litera. Y allí se habla un dialecto que se llama tamaritano. Eso está en una franja entre Cataluña, Aragón y Castilla. Y hay una mezcla ahí, se habla el tamaritano. Total, que nos contratan, vamos allí. Allí se dedica todo el mundo a la manzana. Manzana, que es un pueblo además bonito, ¿no? Nos metimos en un teatro todo de madera, así precioso, todo aquello, ¿no? Y empezamos la actuación y no se reía nadie. En una hora, de actuación. ¿Y cómo salva eso? En una hora de actuación. Pero nadie ni se inmutaba. Nada más tú le veías las caras a ellos así, una sonrisa, tal y cual, pero no se inmutaba ni aplauso, nada. A lo mejor eran sordos y no sabían. Y yo le digo a mi compañero, digo, Juan, así, digo, Juan, como si estuviéramos ensayando. Entonces el público estaba ahí y nosotros nos poníamos así, diciendo lo de skate, de las cosas así. Cuando terminamos la actuación, se pone todo el mundo de pie aplaudiendo. Todo el mundo. Y yo digo, me tendrán que contar esto a alguien, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Y entra el que nos contrató. ¡Ah, maravilloso! ¡Qué pedazo de espectáculo! Tal y cual. Y digo, espérate, bicha, que... Aquí hay algo... Que aquí hay algo raro que no me cuadra. Y digo, es que no, ni risa, ni aplauso. Y dice, aquí la gente es súper educada. No, dice, para no molestar al artista, ni dice, ni nada. Y tú dices, esto lo cuento yo, no se lo cree nadie. Se cree que es un rollo mío. Eso es tal cual. Y dice, la única vez, muchos años, que la gente le ha puesto de pie aplaudiendo, hacia hoy. Dice, digo, me quedo más tranquilo, ¿sabes? Me quedo más tranquilo. Pero vaya, pues. Pueblo, bueno, tiene entonces un máster en geografía española, porque... A mí muchas veces aquí en el programa mío, bueno, sí. este es que se llama Funeraria la alegría de vivir. Lo recuerdan ¿no? Muchos lo recuerdan. Mi compañero ahí que se le había muerto el marido y venía a enterrarlo, pero no tragaba por nada de lo que yo le ofrecía, ¿no? Este es que es buenísimo, buenísimo. Y ahora yo utilizo mucho me estuve arriba la alegría de vivir, cuando me llaman los teléfonos, estos que te llaman todos los días a la casa, yo cojo el teléfono y digo, dígame, aquí la funeraria la alegría de vivir. Y dice, una funeraria, digo, sí, tengo aquí 2 o 3 muertos, estoy aquí, clean, al carajo. No, hablábamos eso de los pueblos de España que habéis visitado y que cada pueblo tiene su forma, pues, como has explicado, ¿no? De la forma de interpretar vuestro arte, sí. Que era muy popular, porque vosotros era pero la gente es que te quería ver. Claro. Yo llegué a la conclusión de que a la gente le importaba un huevo lo que nosotros dijéramos. Era veros. La gente te quería ver y ya está. Y el caché te lo triplican, pero siempre vosotros, ¿cómo medíais? Pero es por la popularidad. A ti el caché no va en función de lo que tú hagas, porque en donde íbamos nosotros la gente no nos conocía a nosotros, nos conocía lo que habíamos hecho en televisión. Claro. A partir de la televisión no te conocían nada porque lo de los toreros. Sí. No había redes sociales, no había nada. No. Entonces tú llegabas a esa cantidad de pueblos y la gente no sabía lo que tú ibas a hacer. Entonces uno gustaba más, no te gustaba menos, pero la gente te contrataban por lo que tú eras. Entonces 217 bolos en un año, más la televisión y más todo eso era todos los días. Era para arriba, para abajo, era una barbaridad lo que hubo allí. Sí. Y cuando
cuando muere Juan. O sea que el castillo de naipes se viene abajo porque tú y él erais el dúo artístico. Totalmente. ¿Cómo recuerdas? Lo has explicado muchas veces, pero aquí Sí. sé que es un momento muy, muy doloroso en tu vida por la amistad, sobre todo, que tenías con él. Por la amistad y por muchas cosas, porque mira... No solamente en lo profesional. Claro, Juan murió en el 2002. Mi Manolo había nacido en el 92, tenía 10 años, y mi Laura en el 95, por lo cual tenía 7 años. Entonces, con 7 años, yo ya me había venido de la Renfe. Entonces yo lo que tenía era este mundo mío. Habías apostado por Claro, el mundo artístico. Funcionaba muy bien. Además, cuando Juan se murió aquí, nosotros estábamos en la cresta de la ola, en Canal Sur, en la cresta de la ola. Nosotros teníamos un programa que se llamaba El Destornillador y otro después que se llamaba Vaya.com, que eso era Fernando Romay de presentador y Nani Gaitán, 2,13 metros y 1,60. Los presentadores, pero era súper divertido. Sí, Nani tiene una chispa estupenda y Fernando lo conocemos todos, bueno, simpático, el corazón que no le cabe en el pecho. Una bellísima persona. Es un tío extraordinario. Y ahí era presentador, presentadora y un humorista detrás de otro. Los hermanos Calatrava, Dudo Zacapunta, Paco Gandía, Raúl Zender, todo, un humorista detrás de otro, Ángel Garó. Todo el programa nosotros llegamos a tener hasta un 35% de audiencia en Canal Sur los viernes por la noche. Esto era una barbaridad. Y entonces nosotros hicimos una gala de Navidad, la habíamos grabado la gala y se muere Juan. ¿De qué murió? Juan murió de muchas cosas. Él tenía el azúcar muy alta, altísima siempre. Al médico íbamos nosotros siempre Pepe y yo con él. Porque la familia, eso es un punto y aparte, ¿no? Tan punto y aparte que cuando se murió, el hermano le preguntó a Armorta, que vive aquí también con nosotros, aquí en Alaurín, le preguntó a Armorta si el reloj del hermano era de oro o no. Hostia. Entonces, con eso ya está definida la familia. Madre mía. Entonces, ya para qué vamos a seguir hablando. Entonces, la familia que tenía éramos nosotros. Claro. Pepi le lavaba la ropa a él, por ejemplo, ¿no? Ah. Entonces, nosotros éramos con él Juan como si fuera mi hermano, ¿no? ¿Y se cuidaba teniendo esos problemas? No se gustaba nada, ¿no? Entonces, él fumaba, él bebía, y yo creo, yo le regañaba mucho en ese aspecto. Yo compraba los mismos locales y yo le hacía que él comprara otro local al lado mía. Él compraba otra cosa, yo le hacía comprar, digo, coño, cuando esto se nos acabe, por lo menos que tengamos algo, tal. Y él lo iba comprando así, pero los compraba y los dejaba allí. Y yo decía, Juan, alquílalo, pasa de esto, tal y cual. Pues tú ves la familia que tiene y dice, ahora ya me lo explico todo, ¿no? Entonces, Juan era mucho con nosotros. Juan te puso malo, le cortaron un dedo del pie. Después le cortaron todos los dedos del pie. Se le gangrenó aquello, entonces el médico nos dijo a nosotros, y dice, ya hay que empezar a cortar para arriba. Para arriba, claro. Y los últimos 5 días antes de morir, él nos contrató una empresa que llevaba bingos aquí en Andalucía. Y había un bingo que era especial porque lo daban en todos los bingos de Andalucía, una historia. Entonces nosotros íbamos grabando en todos los bingos, ¿no? Actuando en todos los bingos, hacíamos una cosita allí. En Algeciras, yo creo que allí se iba a morir ya. ¿Sí? En un bingo de Algeciras, porque íbamos subiendo una cuesta y iba ya se paró 3 veces y dice, estos son gases, decía, él se sacaba los gases. Y cuando se murió, el médico nos dijo que le habían dado 5 infartos, ¿no? Hostia. Sí. Y se murió de un cúmulo de cosas, ¿no? Y posiblemente también un tanto por ciento de tristeza familiar, de no tener apoyo de tu familia. Él se arropaba mucho en los amigos, tenía muchos amigos, que algunos eran amigos y otros no eran tan amigos, ¿no? Pero se arropaba mucho en eso. ¿Y cómo te enteraste tú? ¿Estaba al lado tuyo o no? No, verás, yo me enteré porque nosotros teníamos el día 14 de diciembre nosotros teníamos una gala muy importante en Madrid, en el Hotel Palace de Madrid. Que hay enfrente del Palacio. Exacto. Y teníamos la gala allí para los altos mandos del Ejército de España. Entonces teníamos una gala que había que cuidarla mucho y había que tal. Entonces, el día antes, yo llamo a Juan y Juan no aparece por ningún lado. Jugaba el Málaga con el Leeds United en Inglaterra. Entonces yo digo, este cabrón se ha ido allí, no me ha dicho nada. ¿Era capaz de hacer eso? Digo, capaz, dice.
Y de jugar y todo. Digo, este ensayo sí. Digo, ahora viene mañana aquí última hora o se va directamente a Madrid. Bueno, este era así, ¿no? Y entonces empiezo a llamarlo por todos los lados, a su casa, y no aparecía nada. Y ya empieza a preocuparte. Claro. Entonces llamo a Pepe León, conocido, que era muy amigo de él, y Pepe León iba a ver Málaga, y entonces lo llamo y digo, Pepe, mira, Juani es que no parece, mañana estamos en tal. Digo, él está ahí en Inglaterra con ustedes, porque él solo no se iba. Si se iba era con los vuelos Arte o todo eso. Dice, aquí no está. Dice, porque si está, lo sabemos que está aquí. Dice, aquí no ha venido. Entonces ya, siguiente paso, llamo, creo que era Baltasar, el guardia civil. Yo creo que era, si no era Baltasar, era el otro. Lo llamo y le digo, mira, pasa esto, ¿por qué no me podéis mirar si había accidentes, si está en algún hospital? Llaman y al tiempo me dice, no ha habido ni en la provincia de Málaga ni accidentes, ni están hospitales, ni nada, claro. Ya la ruina empieza ya más. Sí, ya la preocupación. Entonces llamo a un amigo suyo, muy amigo, Carlos Pariente, y le digo, Carlos, mira, pasa esto, vamos a buscar a Juan a ver. Dice, bueno, pues yo voy a empezar por aquí, por Ciudad Jardín. Todo esto a las 2 a las 3 de la mañana, ¿eh? Digo, voy a buscarlo por aquí por Ciudad Jardín, y me llama a la media hora, me llama y dice, no está, por aquí no está. Dice, voy a ir a Torremolinos, que él tiene allí un apartamento en Torremolinos, a ver si está allí. Entonces digo, bueno, pues yo voy a empezar, me voy a arreglar, me voy a vestir, voy a ver lo que pasa, y nada, nomás que llegó allí a Torremolinos me llamó llorando, mira que Juan está aquí, pero está muerto, aquí lo que hago. Y ya. Cuando la policía me dijo, me dice, él se habrá muerto a mediodía. Digo, ¿por qué? Sin hacerle la autopsia ni nada. Digo, ¿por qué? Dice, porque es 13 de diciembre, en la Carihuela, que allí, pegado al mar, hace más fresco que en otros sitios. Dice, tiene la ventana abierta de par en par. Y está acostado y tapado y todo esto. Dice, a mediodía está acostado, abierto la ventana, se ha encontrado mal y ahí se ha quedado. Y así nos encontramos. Y a partir de ahí, pues imagínate, se te echa el cierre de todo, del trabajo tuyo, de todos los personajes y personalidades que había en el cementerio, dándote aquí tortacitos, diciéndome que no me preocupara, no te preocupes, no te preocupes. Está conmigo. De eso ha sido de los que me he tenido que preocupar luego. De lo de, no te preocupes, Manuel, de esos. Pero tal cual, ¿eh? De eso ha sido de los que me he tenido que preocupar. Porque luego cuando yo llamaba y preguntando a ver, y me decían, ¿pero tú qué es lo que haces ahora? Digo, por lo mismo que hacía cuando se murió Juan. Tú me diste aquí el porrocito para que no me preocupara. Y nada, no te ha dado trabajo nadie. Yo me tiré allí un tiempo, imagínate, yo con mis 2 niños chicos, trabajo cerrado, todo, sin saber qué hacer, psicólogo 2 años. 2 años de psicólogo. 2 años de psicólogo, claro, pues esto es un golpe fuerte. Sí. Yo, aparte del personal, de claro, perder a un hermano. Pero yo lo tenía claro, digo, bueno, si esto sigue así, yo alquilo un local, compro 2 máquinas y monto un taller de carpintería, que era mi profesión. Digo, y al carajo, también no se me caen los anillos por nada, por seguir trabajando, por nada. Y me llamaron muchos de compañeros para preguntar por nadie. Pero un día, cuando yo estaba más bajo, me llama César de los Morancos. César de los Morancos, sí, son como hermanos míos, ¿no? Me llama y dice, Manolo, ¿cómo estás? Digo, estoy jodido. Dice, mira, vamos a empezar ahora un programa en Canal Sur y tú te vienes con nosotros y nosotros te damos a ti un sueldo todo el mes y ya empiezas así y tal. Y digo, wow. Y eso ya me puso en los pies una losa, pero para apoyarme yo, para no hundirme más todavía, ¿no? Y cuando yo estaba ya más animado con todo eso, entonces al poco tiempo me llamó Chicho Bañez Serrador. Y me dice, Manolo, ¿cómo estás después de todo esto? Digo, pues mal, Chicho, pues usted. Dice, me dijo textualmente, dice, pues yo te descubrí y ahora te voy a redescubrir otra vez, porque empezamos el 1, 2, 3 y te vienes con nosotros. Y ahí ya. Qué bueno. En el 2004 empezó el 1, 2, 3 que se llamaba 1, 2, 3 a leer esta vez, que lo presentaba Luis La Rodera. Luis La Rodera. Un gran tipo. Gran tipo. Que lleva un festival de cine, voy a ser jurado del festival que llevan al Fas del Pi. Sí. Un festival de cortometraje que lleva. Es un chico encantador. Lo conociste en el Festival de Zaragoza cuando vino. Y la mujer de él, Laura, era azafata en el 1, 2, 3 con nosotros. No, se enamoraron, se casaron y es igual que él. Es muy buena persona. Es igual que él. Y así surgió todo. Después yo llamé a César de los Morancos y le dije, César, mira, me ha pasado esto tiempo, tira, pero ya sabes que estamos aquí nosotros. Tal. Y ahí en el Re 1, 2, 3, ¿cómo es actuar sin él? ¿Cómo sube a un escenario? Pues complicado, pero a mí me dice Chicho, dice, te voy a poner, para que trabaje contigo, te voy a poner a un enano, me dice Chicho, para que trabaje contigo.
¿Para Sí, qué? pero me lo digo así tal cual, digo, no, mire usted, Chicho, yo no me apetece, digo, porque la gente va a comparar con Juan Y claro, y va a salir perdiendo la otra persona, ¿no? Dice, llevas razón, no te voy a poner un enano, te voy a poner dos. ese era Chicho. Te voy a poner dos. Sí, se te voy a poner dos. No quieres caldo. Y me dos puso a dos enanos actores, evidentemente, que uno de ellos, pues yo sigo teniendo contacto con ellos a través de redes sociales, uno de ellos falleció, ¿no? Y el otro vive aquí en Marbella. Pero eran para comérselo, los dos enanos para comérselo, ¿no? Porque nosotros hacíamos, muchos de los gags que hacían con ellos eran cosas que ellos ya habían hecho en el circo. Y entonces les funcionaba muy bien y lo hacíamos luego allí, ¿no? Y te tienes que inventar un personaje nuevo, ¿no? Claro, a mí me crearon un personaje que era la viuda de Paco. Yo salía vestida de viuda, mi marido se había muerto Paco y yo tenía esos dos niños, que eran muy malos. Es verdad, es verdad. Eran muy malos y entonces como eran muy malos, pues aquí que decimos en Málaga, Tati quieto ya, ¿no? Tati quieto. Tati quieto. Tati quieto. Pues uno se llamaba Tati y la otra Quieti. Tati Quieti. Entonces yo se lo dije a Chicho, digo, le ponemos estos nombres y Chicho se me daba y dice, sí, lo vamos a poner. Y funcionó muy bien hasta que hubo uno que denunció el maltrato que se le daban a los enanos. Era el abogado de una asociación de acondroplastia, que se llama la enfermedad esta del enanismo, y entonces era un abogado que denunció el programa, se lió una. Sí, sí, me acuerdo. Se lió lo más grande. Pero vosotros no se hubiera permitido en la televisión pública maltratar. Hombre, por Simplemente favor. aparecían. Como aparecía un gangoso. Eran como dos aparecía- personas que estaban haciendo su papel. Claro. Y eran los enanos. Y eran allí. actores. Eran actores, claro. Entonces llegó el abogado este y empezó allí a formar una que no voy a tratar, se paralizó el programa. Los enanos se tuvieron que ir del programa, tuvieron que echar del programa. Y después estos dos enanos, estas dos personas, denunciaron a la Asociación de Enanismo. Por maltrato. Por despido indebido y por todo esto. Y por- Ellos ganaban 200, en el año 2002, Sí, sí. ganaban 250.000 pesetas cada programa, cada uno. Y entonces, 250.000 pesetas, sí, por el valor de 250.000 pesetas. Era en euro, pero era por ese valor. Y entonces denunciaron a la asociación, ganaron, y la asociación le tuvo que pagar a los dos todo el tiempo que estuvieron fuera del programa, que le costó una pasta. Le costó una pasta a la asociación. Y yo cogí allí en el programa, cogí al abogado y se lo dije a él, porque estaba allí, era como una reunión, para ver si... Y digo, tú vienes aquí porque si pide dinero Greenpeace, le dan una pasta. Pero si pide Alpe, que se llamaba la asociación esta, no conoce ni Dios, y a ti no te dan dinero. Digo, tú vienes aquí por el dinero para la asociación y tú te llevas tu tanto por ciento. Esto no es así. Y yo digo, esto es así, ya te puedes poner tú como te pongan. Eso es así. Y después, es que hay cosas. Cuando echaron a los dos chavales estos, me pusieron a una actriz, la más fea del mundo, que Chicho la cogió por eso, Porque era fea. porque era fea, y después allí la maquillaban y era horrorosa, ¿no? Era horrorosa. O sea, el maquillaje la potenciaba la fealdad. Ya la potenciaba. Ella, bueno, fea, ella era una mujer, bueno, no era agraciada. No era de belleza distraída. Eso es. Pero allí la maquillaban, que tú decías, es que vamos, le ponían un moño aquí arriba, era como ¿os acordáis del TVO este que era Doña Urraca? Doña Igual, Urraca. tal cual, vestía de negro. Es que Una la vestían como Que Doña te daba Urraca. 2 pesos y te nombraba Y caballero. esa era mi cuñada. Esa era mi cuñada, la hermana de Paco. Y además la pusieron para que no hablaba. Nada más que hacía gestos guturales. Y te meaba de risa. Eran las cosas de Chicho, te meaba de risa. Chicho es un genio. Sí, y un día pues me llama la asociación esta de contraplastia Alpe, me llama, Manolo, mira, vamos a hacer una cosa benéfica en Almería y queremos que vengas tú. Y digo, ¿tú me estás diciendo eso? ¿En serio? Sí. Dice que nosotros no tenemos nada que ver con la asociación española, nosotros somos la misma, pero digo, es que ya he visto tú lo que ha pasado. Dice, sí, pero nosotros queremos que venga para los niños. Te digo, yo voy, sin problema. Entonces fui a la asociación y cuando me tocó actuar a mí, pues yo salí y puse una silla en el escenario y me senté y digo, el primer gesto que haya de un silbido o una mala historia contra mi persona, paro el espectáculo y os cuento lo que ha ocurrido.
Si ustedes lo veis bien, bien. Y si no, digo, pero os cuento lo que ha ocurrido con pelo y señales. Digo, porque aquí alguien se la ha llevado. Y os cuento con pelo y señales. Y se puso todo el mundo de pie aplaudiendo. Y digo, bueno, pues perfecto. Así yo seguí mi actuación, me vine, me invitaron a comer. Qué bueno. Oye, antes he hablado, ¿cuánto has llegado a ganar tú, si se puede saber, en el momento de máximo estrellato en el 1, 2, 3, que ni de lejos el día que te invitaban a un hotel de 4 estrellas podías imaginar? El dinero que yo ganaba en el 1, 2, ¿Cuánto 3. has podido ganar? Sí. Mira, yo ganaba en la Renfe 15.000 pesetas al mes. En el 1, 2, 3, 50.000 por programa. Para que nos hagamos una idea. Te volvías loco. Eso Lo te que iba a pasa decir. es que nosotros, pues bueno, yo venía del mundo de mi casa con mis padres, que habíamos viviendo 9 en la casa, con el sueldo de mi padre nada más. Yo venía de ese mundo. No pasábamos hambre, pero necesidades sí. Sí, sí, claro. Yo era el más agraciado porque era el mayor y era el que llevaba siempre la ropa nueva. Después iban pasando mi hermano. Y el traje de comunión igual, cuando llegó Bueno, y ya... te llenaba de regalos, ¿no? Me imagino. Vamos, te tenía, ¿no, Pepi? En aquella época sí, algunos que otros sí había, Claro, unos hombre. regalillos. Os permitió viajar y... Lo que más me permitió era guardar, ¿Era? guardar, Porque porque fuiste un hombre inteligente. Porque yo venía del mundo que yo todavía tengo callo en las manos, y Claro. entonces yo digo, esto algún día se acabará. Exacto. Gracias a Dios todavía no se ha acabado, pero bueno. Sí, sí. Pero digo, si esto se acaba, por lo menos que me permita de vivir durante un tiempo de las rentas, ¿no? Entonces, lo que hicimos era ir comprando cosas. Comprábamos un piso en la cala, compramos unos locales que todavía los tenemos. ¿Invertirlo bien? Invertir. Para eso te lo has ganado. Sí, vivimos bien, evidentemente vivíamos bien. Porque a mí me dice mucha gente, ¿tú que vives muy bien? Digo, sí, pero me voy a comprar un látigo mañana para pegarme palo yo aquí así. Para que tú estés contento. Para que tú estés contento. Me voy a sentir culpable yo ahora, ¿no? Pues la gente No. en la calle la gente ahí tonto, ahí... Pepi me dice que yo no tengo filtro. Digo, yo ahora con 74 años de tener filtro, mando al carajo al primero, vamos. Bueno, ¿tiene alguna pregunta que hacerle? Yo solamente quiero hacer un comentario con mucho cariño, porque te conocí muy jovencito en el Parc Couplé en el año 82. Ha llovido, ¿verdad? Sí. Pues fue para mí una alegría después cuando ya te viniste aquí a vivir, digo, qué diferencia tenemos ya de edad de aquella vez, pero éramos jovencitas cuando yo te conocí allí, y con qué alegría y con qué profundidad trabajaste los dos allí, porque era el Parc Couplé en Pedregalejo, en esa zona, y era como muy cercano todo. Y a mí me encantó aquellas actuaciones que vosotros hicisteis allí, porque al dueño de Couplé lo conocía mi marido, y nosotros éramos, yo tenía, en aquel entonces tenía 23 años. Y ahora tiene 25. Pero fue en el año 82, me acuerdo perfectamente. Todavía no íbamos a salir en el 2, 3, No. Fue en el año 87. Sí, por eso que cuando ya te vi en televisión digo, ¡ay, pero si esto era lo del cumple! Y la verdad, cuando ya te vi aquí en Galorín de la Torre, en el Club de Tenis Capellanía, Haciendo deporte. Haciendo deporte, Ciclismo. corriendo. Tiene 7 En ese bicicletas. entonces jugaba yo el tenis y él lo veía yo también corriendo. Y os conozco ya desde... Muy bien. El cariño del público, ¿no? Es lo que te lleva... O sea, si tú Sí. tuvieras que hacer balance ahora, que sigue en activo, ¿eh? Y queda Manolo Sarria para rato, que está hecho un pincel. ¿Con qué te quedas de toda tu etapa profesional? Los amigos, la profesionalidad, el haber trabajado con grandes genios como Chicho y como otros tantos, los recuerdos, el público, los trofeos que has conseguido. ¿Con qué te quedas, Manolo? De toda esta trayectoria tuya tanto. Es que la trayectoria, pues llevo ya 48 años de trayectoria, entonces en 48 años hay muchos momentos que tú te quedas con ellos, ¿no? Si yo me tengo que quedar con uno es el momento de que yo estaba firmando con Chicho Bañez Cerrador lo que iba a hacer un antes y un después de mi vida. Sin tú ni imaginártelo, vamos. Ah. Ese tsunami que... Yo ahora mismo llevaría pues 10 o 12 años ya jubilado de la Renfe, si hubiera seguido por mi vida normal, ¿no? Claro. Probablemente no viviría aquí en el pueblo, probablemente mis amigos que tengo aquí pues no los conocería. Es que la vida te va llevando por unos derroteros. Si yo estudié magisterio, pero cuando yo estudié magisterio, estudié casi por aburrimiento.
porque yo no iba a estudiar magisterio, yo empecé a estudiar peritos en el Ejido, porque perito era lo que a mí me venía bien en Renfe. Entonces, en Renfe no me venía bien magisterio. ¿Y por qué magisterio? Porque empecé a estudiar perito y cuando yo llevaba allí el primer trimestre había mucha álgebra, mucho cálculo, mucho aquello, a ver, no me gustaba aquello. A mí lo único que me gustaba mucho era el dibujo industrial, que eso sí se me daba muy bien y yo sigo haciendo cosas en mi casa y todo eso. Pero después no me gustaba y entonces cuando terminé de allí, antes no había selectividad ni nada, antes tú terminabas y podías hacer la carrera. Había algunas carreras que tú la podías hacer sin selectividad, ¿no? Y entonces, cuando yo salí de allí, ya no vengo más aquí. Carajo, además había un profesor que era un tonto. Y yo digo, y entonces, frente en el Ejido, lo que estaba era magisterio. ¿Y eso? Si hubiera estado medicina, pues estoy allí. El médico. Doctor Sarria, vaya quirófano. Sí. Yo estudié magisterio y entonces allí había un grupo de gente muy sinvergüenzas todos, porque habíamos 140 en el aula, 140, y se fumaba además. Eso era... El primero que fumaba era un catedrático que teníamos allí. Teníamos 17 asignaturas, eso es inviable. Cuando yo le decía a los profesores, pues yo sabía que yo no iba a ejercer de maestro, porque yo en aquella época yo era ya jefe de equipo en la carpintería en Renfe, yo ganaba un buen sueldo. Entonces, el irte ahora de maestro, para estar por todos los pueblos, por ahí pataleando, pues yo estudié porque digo, bueno, ya tengo que terminarlo, ¿no? Y estudié magisterio. Pero nosotros teníamos allí una serie de gente, pues sinvergüenzas todos, que nos quedábamos atrás. Y allí, pues... ¿Eras buen estudiante? Yo de buen estudiante no. Yo era constante. Constante. Pero o sea, no retenías tanto como trabajabas. Retenía, pero era más de la constancia. Mi hermano Pepe sí, mi hermano Pepe este hacía así con el libro y ya se sabía el libro. Terminó economía, es un crack, ¿no? Tú eras más chiquito, no te quedabas con las cosas. Yo además tampoco tenía mucho interés en quedarme, ¿no? Porque allí cuando nos decíamos los sinvergüenzas que habíamos atrás, vámonos a los montes, toma una copita, venga. Primero. Estaba esperando que lo dijera. El primero. De hecho, ese grupo de 6 o 7 sinvergüenzas todavía nos reunimos a comer en Navidad y después otros días. Bueno. Ya todos con 70 y muchos años. ¿Y cómo te ven? Esos amigos de antes, ¿cómo te ven ahora y te siguen teniendo admiración? Pero esos amigos no te confunden con el Manolo Sarria del Sacapunta. Esos amigos son amigos de Manolo. Claro. No se suelen confundir. Ni los que yo tengo aquí en el pueblo. Yo tengo aquí toda esta familia que son de Zapata, casi todos, la mayoría. Entonces, yo no soy Manolo Sarria de la televisión. Yo soy Manolo. Y ya está. Que es lo que yo quiero, lo que yo busco, ¿no? Yo no busco, yo soy... Pero fíjate, siendo un humorista tan importante, tan bueno, tan bueno, transmite cierta seriedad. O sea, como un rostro, como muy serio, como una... Tú no conoces, ¿eh? No, claro que... Pero claro, los que no lo conocemos, obviamente, los que lo conocéis sí, pero sí, o sea, también hay como una cierta timidez, ¿no? Sí, pero eso me dice mucha gente, dice, tú que eres muy serio. Eso. Digo, es que yo no voy a contar chistes por la calle. Bueno, eso es otra cosa. Yo cuento chistes cuando estoy comiendo con mis amigos y le cuento lo que tenga que contar. Eso a mí José Mota me dijo un día, dice, somos muy amigos, y me dice, esto mismo, ¿no? Dice, pues voy a comprar, deme 1 kilo de naranja. ¡Ay, qué antipático! Sí. Pues si quiere 1 kilo de naranja, no, que quiere que le imite a Rajoy pidiendo, claro. Si es que quiero el kilo de naranja es para mí, es que se te ve en la tele tan simpático. Claro. Y dice, que vengo contando chistes, y entonces Camarón iba tocando la guitarra cada vez que iba a pedir el café, ¿no? Eso es una cosa, pero la imagen que transmite de serio y muy agradable, pero serio. Sí. Y ahora al conocerlo, me apetece irme con él. Me apetece irme, me iría con él de gira por, ¿cómo se llamaba el pueblo? Castro. Carcastrillo. Carcastrillo. O Tamarite de Litera, para no moverte allí ni un pelo. Fausto. Te voy a decir malagueño, yo estaba una harta de veces al lado tuya comiendo, nunca te he dicho nada porque por eso que estoy hablando, porque yo me parece que estás en un momento con tu familia, con los cobos, el ladrillo, amigos que tenés con Zalaco, que era el mío que tú has estado por allí. Te iba a hacer una pregunta. Tú ahora mismo, si tuvieras que empezar, lo tendrías más difícil que antes, te lo digo por el tema del vocabulario que hay que utilizar ahora, porque no ha hablado del tema de la concordancia. Pero ahora también hay otra serie de colectivos. ¿Vale? Yo recuerdo a Paco Gandía, que era una persona que también utilizaba
utilizaba una muletilla de tal, cual, porque había un tal, había un esto. Bueno, el propio Arévalo se habla. Arévalo no podría salir a la calle. No podría. Chiste de gangoso. Entonces, si tú tuvieras que empezar ahora, sería mucho más difícil. Si yo tuviera que empezar ahora, yo sería carpintero. Lo digo de verdad. Lo digo de verdad. A mí es la profesión que a mí me gusta siempre. Siempre. Si a mí me dicen ahora, con todo el recorrido que yo tengo y todo eso, las cosas que puedo tener o no tener, a mí me dicen, vamos a empezar desde otra vez. Vámonos con 20 años. Carpintero en Renfe. Me quedo de carpintero en Renfe. Era la profesión que a mí me gustaba. Esta profesión me ha elegido la profesión a mí. Yo no la he elegido, esta profesión. Esta vino una bola que empieza a correr, que empieza a engordar y tú te vas viendo y tú dices, veremos esto, ¿no? Bueno, imagínate tú, cualquier artista que viene, Chicho Bañez Cerrador, a tu casa a pedirte la firma para empezar en 1, 2, 3, todo el mundo te pone loco de locura. Hombre. Y yo estaba totalmente acojonado. Me imagino. Totalmente acojonado, porque yo decía, yo tenía ya mi vida establecida, claro. Yo estaba ya casado, porque nosotros nos casábamos en segundo año de carrera mía, nos casamos nosotros. Y yo estaba ya casado, yo tenía ya mi vida totalmente hecha, porque yo tenía mi casa, porque antiguamente no es como ahora, que ahora un chaval joven no te puede comprar un piso, como el padre no se lo compre, como tenga ayuda por todos lados. O se meta de ocupa. O se meta de ocupa, no te lo puede comprar. Sin embargo, yo cuando estaba en Renfe nos daba 250.000 pesetas, te las daba la caja de ronda, que se llamaba antiguamente. Te daba 250.000 pesetas a los trabajadores de Renfe a pagarlo tú en 10 años sin intereses. Como ahora. O sea, te daba 250.000 pesetas y tú devolvías 250.000 pesetas para comprarte un piso. Entonces, tú te lo daban, yo me compré el piso, yo tenía el piso que me sobró y me compré un coche también. Y tú tenías toda esa facilidad. Entonces, yo era ya, con 27 años, yo era jefe de equipo en la carpintería, yo podía haber llegado a jefe de taller, que era lo máximo que podía haber llegado, con un buen sueldo. Entonces, yo no tenía de irme al 1, 2, 3, no tenía ninguna ilusión, ni ganas, ni nada. Era deshacer toda tu vida para empezar a construir otra nueva. Esto era muy problemático. Entonces, pero bueno, empezó así la cosa, empezamos. A mí me costó mucho trabajo de irme de Renfe, muchísimo trabajo. Tanto trabajo que pedí la excedencia y pedí 7 años de excedencia. En vez de los 10. Pedí 7 años, sí. Además, eso es otra historia. Pero había un jefe que se llamaba don Damián Navascués. Este venía de los Hartos Hornos, porque antes los jefes de todas las grandes empresas iban de un lado. Este venía de Hartos Hornos y lo pusieron para ver personal y todo esto de Renfe. Entonces yo le digo a mi jefe, mira, yo quiero pedir la excedencia. Y dice, la excedencia es muy difícil, porque este ha venido aquí a Navascués a echar a la gente a la calle y tú ahora con excedencia. Digo, pues yo me voy a Madrid. Yo ya era del Dúo Sacapunta, en el 1, 2, 3. Entonces me voy a Madrid sin audiencia, sin nada. Jefe de personal de Renfe de aquella época, que hoy son 4 chimisangas de los que ya sabemos de ahí, de que dice que el tren está perfecto, ¿no? Sí. Y eso podemos hacer 10 programas del tren, porque de eso entiendo yo algo. Un poco. Y cuando sale mi primo diciendo que todo está bien. En fin. Pues yo me voy a Madrid, me meto en la oficina y le digo a la secretaria, yo quería ver a don Damián Navascués. Dice, pero usted tiene cita. Digo, yo no. Dice, entonces, ¿cómo lo va a atender? Digo, no sé, yo me voy a sentar aquí. Él viene hoy, sí, viene. Bueno, me quedé allí 2 o 3 horas allí sentado. Y cuando entró este hombre, pues se lo diría la mujer esta que estaba allí, y pasa con el maletín así y me dice, ¿qué hace el interna? Y sigue para adentro. Digo, bueno, ¿Qué hace el interna? pues la cosa no está mal. Entonces, vamos bien. Entonces cuando me atendió, pues yo le digo, bueno, ¿qué quiere? Digo, bueno, yo pasa esto, tal cual, yo tengo que estar aviones para arriba para abajo, para ir a cumplir allí la Renfe y tal. Yo no me quiero ir de la empresa, pero tengo ahora necesidad de estar un tiempo, yo quería la excedencia. Y dice, bueno, pues ya está, pues yo te la concedo. Pero así, tal cual, no una charla ni nada. Digo, pero yo quiero una excedencia no como usted me la puede dar, sino como se le dan a los políticos, para volver en el momento que yo termine. Y dice, te lo va a llevar todo aquí completito, ¿no? Y digo, sí. Y me la dio. Así, entonces yo me fui un poco más tranquilo. Claro. Si yo no me hubiera dado esa excedencia, posiblemente no estaría de humorista. Si no me hubiera dado esa excedencia, pero muy probablemente hubiera terminado una temporadita y me hubiera ido otra vez a la empresa, ¿no? Eso es los giros de la vida. Sí. Vamos a acabar ya porque estaríamos horas, realmente yo me lo estoy pasando muy bien con él. Pero como él tiene un programa que además funciona muy bien, que es Atrápalo, pues yo quería preguntarle
me vas a responder con un titular. Venga. Vamos, más que responder. ¿Qué es para ti la amistad? La La amistad. amistad es lo más grande que tenemos las personas. Lo más grande. Primero la familia, evidentemente. Yo soy muy de familia, ¿no? Muy de familia. Pero quitando la familia, que esto ya se da por hecho, después la amistad. La amistad. La amistad, porque No los conocimientos, los conocidos. lo de la palmadita No. aquí. No sé. ¿Qué es para ti el público? El público en el mundo del espectáculo es todo. Aunque nosotros te puedo decir que hemos llegado a actuar para 2 personas. Para 2. O sea, había más gente en el escenario que... 2 personas sentadas en una mesa y mi compañero y yo nos bajamos a la mesa que estaban sentados y empezamos a contarle cosas. Buenísimo. La cercanía. ¿Qué es para ti Chiquito de la Calzada? Chiquito de la Calzada es como si dijéramos... Yo he tenido 2 padres, que es mi padre y mi suegro. Pero Chiquito de la Calzada es una persona de la que yo la puedo incluir ahí también, en un paréntesis, porque él hizo cosas para mi hermano que se me murió y fue una cosa espectacular. Mi hermano era síndrome de Down y entonces nos dijeron los médicos, ya se muere, ¿no? Ya se muere, se murió con 31 años, ya consumido, ¿no? Tenía varias enfermedades. Entonces yo le pregunté a mi hermano, que ella casi no hablaba. Mi hermano era una voz muy tenue, ya. Tanto es así, el médico nos dijeron que de comida y esto que no olvidáramos. Yo le hice un papel y yo en el papel le puse pipí, caca, agua. Para que él... Y él me señalaba. Entonces lo que quería él me señalaba y nosotros lo poníamos, porque allí estábamos todos los días, mis 2 hermanos y yo, y nos íbamos relevando porque no sabíamos cuándo iba a fallecer. Y entonces él prácticamente no se movía ya, no tenía fuerza para nada, se murió con 30 y tantos kilos. Y entonces yo ya estaba ya mal, y le digo, chico, ¿tú qué es lo que quieres? Con el ánimo que tenemos siempre de darle lo máximo para que se vaya feliz de aquí. Me dice así entre los, ¿conocés a Chiquito de la Calzada? Entonces se lo dije a Chiquito, digo, Chiquito, pasa esto, la situación es esta, yo se lo expliqué todo. Digo, yo quiero que venga, yo te pago la actuación tuya, lo que sea, yo te lo pago a ti. No, vaya, se puso Chiquito, y no me digas eso, tal cual. Para allá voy para tu casa. Y se vino Chiquito para mi casa y entonces mi hermano cuando lo vio, porque mi hermano estaba en una habitación que había al fondo de mi madre con la puerta abierta porque era muy miedoso. Y cuando vio Chiquito se puso de pie en la cama solo. Y no sabía... De los nervios cuando lo veía Chiquito. Y Chiquito me dice, se metió con él en la habitación dentro y cerró la puerta por fuera. Y Chiquito pegó más de media hora con mi hermano contándole cosas y yo escuchaba la risa de mi hermano, escuchaba desde fuera, ¿no? Y todo fuera, imagínate, el panorama, todos llorando y tal. Y se fue Chiquito de ir a la calzada y por la noche, de madrugada, se murió mi hermano. Ese mismo día. Se murió súper feliz. Por eso Chiquito de la Calzada, a mí me dicen alguien algo de Chiquito y puede salir por lo alto de un árbol, ¿no? ¿Qué es para ti Juan Rosa? Juan Rosa es mi hermano. Ese es mi hermano. Por ese he luchado yo muchísimo porque era un tío que lo quería y lo quiero muchísimo, ¿no? De hecho, intenté por todos los medios de que se le pusiera un busto en el cementerio, no lo pude conseguir. Aún le debe Málaga una calle. Málaga le debe muchas cosas, muchas. Le debe ser pregonero de la ciudad, le debe ser abanderado de la ciudad. A mí me hicieron pregonero y abanderado, pero después, cuando yo ya estaba solo, ¿no? Por cierto, el alcalde, don Francisco, cuando me llamó para ser pregonero de la ciudad, dice, Manolo, que te queremos ser pregonero de la ciudad. Digo, ya no había más nadie, ¿no? Por descarte. Digo, ya no había más nadie. Y se quedó el hombre. Dice, hombre, Manolo. Digo, llevo 37 años. Llevaba en aquella época, digo, y ahora es cuando se me reconoce que yo voy a ser pregonero de la ciudad. Dice, hombre, si tú no quieres ser, pues me lo dices. Digo, ¿cómo que no? Es lo que más quiero. Ser pregonero de mi ciudad, lo que más quiero. Digo, pero en su momento, ahora voy a hacerlo. Usted me lo dice, digo, pero han sido antes Sandro, futbolista del Málaga, que estuvo, yo en este pregón estuve, que es de las galletas de Tenerife, ¿eh? Sí. Y estuvo 3 minutos de pregón, 3, que tuvo que salir al alcalde y seguir hablando y algo, porque aquello. Digo, ha sido Soledad Morente, granadina, mujer del torero, pero granadina. Ha sido María Teresa Campos, de Tánger. Ha sido Julio Iglesias, que no es de Málaga, con todo mi respeto a Julio Iglesias y todo lo que Julio Iglesias significa, pero no es de Málaga. Digo, y como eso hay 7 u 8, digo, antes que yo.
Digo, y ahora estoy yo, pues me parece muy bien, pero usted lo sepa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una calle en Torremolinos y otra calle en Torroz. En Málaga no. Yo fui abanderado hace poco. Fui abanderado de Alférez, que me encanta, ¿eh? Sí, sí, Pero yo, pero por en su ejemplo, momento. sí, pero yo, por ejemplo, no soy hijo predilecto. Te digo, no que yo me merezca, No, ya te no, entiendo. sino que los títulos Totalmente. que hay, que se les reconocen a otras personas, y Arturo Sacapunta, o a mí en este caso no. Mis nagas de plata, por ejemplo, no. Muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, Y a Juan se le debe. a Juan se le debe. Entonces, como no había forma de que el Ayuntamiento de Málaga le pusiera un busto, pues entonces se lo puse yo. Entonces, yo lo pensé, que me costó 6.000 euros en su momento. Digo, bueno, yo se lo compro. Que me lo hizo además Juan Vega, que es un escultor de Málaga maravilloso, pero maravilloso. Me lo hizo el busto. Y entonces yo pensé, digo, bueno, yo se lo pago, pero voy a hacer una actuación con amigos en el Teatro Alameda para que el público pague exactamente lo que vale la estatua. El dinero va para pagar la estatua. El dinero yo lo dividí, 6.000 euros, dividido en los asientos que había en el teatro. Esto es lo que sale, pues esto es lo que se paga por entrada, para que todo el mundo se sintiera como que tú también has aportado Partícipe de ese eso homenaje. es. Y se le puso allí, que allí está. Que yo voy todos los meses y le llevo un ramo de margaritas amarillas que le gustaba mucho a Juan, porque ese ramo era un esquema que tenemos nosotros que era una pedida de manos. Entonces Juan venía con su tipo a mi casa, con nosotros trabaja una familia, porque nosotros tenemos bautizados a los niños y todo, que es Raquel Rubiales, y ella era mi hija, porque por edad podemos ser padre e hijo también, y Juan era el novio de mi hija, y él venía allí a comer nada más. Él venía allí, no las galletas, el otro, y venía a comer nada más, y él venía con un ramo de margaritas amarillas para dárselo a la niña, y yo, pero tú... No, mi padre es joyero. Digo, coño, joyero. Entonces, ¿Y traes margarita? Entonces, no, es joyero. Digo, ¿dónde tiene tu padre la joyería? Y dice, no, joyero, lo que hace es joyo. Dice, para poner los palos en la feria, dice, y yo no veo, yo quítale la cafeta, tal, y así era todo el rato, ¿no? Digo, pero porque mi niña tiene un estudio, una carrera, dice, bueno, yo carrera no tengo, dice, porque mi padre era muy pobre, digo, bueno, tampoco yo me vería tu historia, dice, pero... Carrera no me dio, pero un paseo grande por el pueblo sí me daba. Otra hostia, ¿no? Y al final yo decía, bueno, entonces yo ya cabreado de, bueno, tú dinero no tienes, tú no tienes nada. Y de aquí de bulería, ¿tú cómo andas? Y dice, no, de ahí estoy bien. Dice, yo tengo 2 millones de pesetas en una cartilla. Entonces yo le decía a mí mismo, digo, ponle café al hombre, Y toda la galleta. café, ponle todo lo que quiera el hombre, que tan feo no es. Yo ya le cambiaba la tortilla, ¿no? Y Tan feo, ¿no es? digo, claro, y digo, bueno, 2 millones que tiene tú y 2 millones que tiene mi niña ya son 4. Y dice, no, los 2 millones de tu niña son los que ha contado yo ya. Pues, entonces, claro, entonces las margaritas, yo cogía el ramo, ¡boh! Se los estampaba en la cabeza, como eran margaritas frescas, salían las margaritas, y todo el mundo se partía la risa. Ese es que le gustaba mucho. Y entonces esa margarita amarilla es el significado de que yo le lleve allí. Todos los meses, o casi todos los meses, se lo llevo allí. Hace ya, pues, 24 años ya que falleció, y las margaritas están allí todos los meses. Y después yo luché mucho, también con el ayuntamiento, para que se le pusiera allí una estatua a mi compañero. Y sobre todo se han puesto aquí estatuas. La última del Festival de Cine, a Rosy de Parma, que es del barrio de la Trinidad, todo el mundo lo sabemos. Sí. Mucho que ha hecho por Málaga, Rosy de Parma, esto es una cosa, se desvive por Málaga. Todas sus películas. Hombre, y entonces yo hablé con Juan Vega y hice otra escultura. Para ponerla en Málaga. Esa escultura costó 45.000 euros, una escultura preciosa. Entonces, lo mismo, pedí ayuda a organismos, pedí ayuda a todo el que pedí. Todo el que pillé, hicimos varias actuaciones, una de ellas aquí en el pueblo, en el portón, que me cedieron el portón gratis y todo. Muy bien, entonces le hicimos la estatua y está en un sitio que yo no quería, pues yo quería que estuviera en Málaga. Claro. Como está, por ejemplo, la de Chiquito, en Hueli. Yo dije, mira, pues está el Chiquito en Hueli, está mi compañero detrás, y ponemos allí una avenida con gente importante. No pudo ser, entonces se la llevaron a la feria. Que a mí no me gusta el sitio, pero fue lo único que me dijeron en la feria, y allí está.
se ve una semana al año, y el día menos pensado, como la estatua la he pagado yo, que es mía. Te la lleva. Pues el día menos pensado con una grúa y algo así, y le digo, Joaquín, vamos a ponerla aquí en el pueblo, y la ponemos aquí en el pueblo. Claro. En una rotonda, sí, sí. Sí. Pues esto ha sido la charla tan bonita. Yo tenía una presentación que he escrito para él y la he querido dejar expresamente al final porque quería conocer un poquito más a la persona. Y me va a permitir que te lo lea porque la he escrito ya después, como te comenté el otro día hablando por teléfono, que he descubierto otra persona a la que añadir a mi círculo de amigos a partir de ahora. Dicen que hay personas que llegan a la vida de los demás haciendo ruido y otras que llegan haciendo compañía. Hoy hemos tenido la fortuna de recibir a uno de esos hombres que durante décadas se coló en las casas de millones de españoles, no como una estrella distante, sino como ese amigo cercano que siempre sabe arrancarte una sonrisa cuando más falta hace. Hoy no solamente ha venido un humorista, hemos conocido al ciudadano Sarria, al hombre detrás de la carcajada, al malagueño de barrio, de conversación pausada y mirada pícara, que convirtió lo cotidiano en una pequeña obra de arte popular. Porque antes que personaje, antes que celebridad televisiva, Manolo Sarria, o Sarriá, o Sarria, muchos te dicen Sarria, Sarria, Sarriá. Manolo Sarria ha sido siempre ese hombre profundamente reconocible, uno de los nuestros. España lo descubrió formando parte de una de las parejas cómicas más queridas y memorables de nuestra televisión, el inolvidable dúo Sacapuntas, junto al añorado José Rosa. Aquellos dos hombres vestidos de toreros, pareja imposible de pelea constante e inseparable amistad que nos mostraba que el humor más poderoso no necesita artificios, sino verdad y corazón. Una inteligencia inmensa se escondía detrás de aquella aparente sencillez e ingenuidad que hacía reír a varias generaciones al mismo tiempo. Y aquí en la platea hemos querido mirar un poco más allá del escenario, del chiste, del personaje que hizo historia en la televisión. Hemos encontrado al ciudadano Sarria con el hombre que ha sabido conservar la cercanía mientras el aplauso crecía, con alguien que nunca perdió el tono humilde de quien entiende que el éxito no consiste en ser admirado, sino en ser querido. Ahí reside la verdadera grandeza de Manolo Sarria. Él pertenece a esa generación irrepetible de cómicos que hicieron del humor una forma de ternura colectiva. Una generación que convirtió los platós en plazas públicas, abarrotadas, y las carcajadas en puntos de encuentro para familias enteras. Y qué hermoso resulta comprobar que en un tiempo donde todo parece fugaz, todavía hay hombres capaces de despertar memoria, afecto y gratitud, nada más pronunciarlos. Con la humanidad intacta, con su oficio impecable, mostrándonos que reír sigue siendo una de las formas más dignas de resistir la vida. Por eso te tengo que dar las gracias. Gracias. Bueno, pues nada, aquí el gran Manolo